Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos que dividen tu existencia en un antes y un después. Para mí, ese momento llegó en un pasillo frío de hospital, bajo luces fluorescentes que parpadeaban, mientras enfermeras pasaban apresuradas sin mirarme. Esa noche en el hospital, entendí que las palabras más dolorosas no son las que gritan, son las que susurran con frialdad, delante de extraños que bajan la mirada incómodos, pretendiendo no haber escuchado nada. Mamá, mi esposa solo quiere familia aquí. La voz de mi hijo sonó distante, como si viniera de muy lejos, aunque estaba parado a solo 1 metro de distancia. Busqué sus ojos, esos ojos que había visto abrirse por primera vez hace 32 años. Esos ojos que me miraban con adoración cuando era niño. Esos ojos que ahora esquivaban los míos como si le diera vergüenza verme. Y entonces, mientras yo buscaba alguna señal de arrepentimiento, algún atisbo del hijo que conocía, Héctor completó la frase que me partiría en 2. No insistas, ella nunca ha gustado de ti. El mundo se detuvo. Las voces del hospital se volvieron un murmullo lejano. Los pasos de la gente se convirtieron en ecos, y yo me quedé ahí, parada en ese pasillo, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba sin hacer ruido. 12 horas de carretera. 12 horas sentada en un autobús viejo que olía a diésel y a comida rancia. 12 horas mirando por la ventana empañada, viendo pasar pueblos, montañas, carreteras interminables, mientras imaginaba ese momento, el momento en que conocería a mi nieto. Había planeado cada detalle en mi mente durante todo el viaje. Imaginé cómo sería sostenerlo por primera vez, cómo olería su cabecita, cómo se sentiría su piel suave contra mi mejilla. Imaginé los ojos de Héctor brillando de emoción al presentarme a su hijo. Imaginé a Valeria, cansada pero feliz, dejándome ayudarla. Imaginé tantas cosas, pero nunca imaginé esto. Nunca imaginé que mi propio hijo me miraría como si fuera una intrusa, como si fuera un problema que resolver, como si mi presencia, después de 12 horas de viaje, después de toda una vida de sacrificios, fuera una molestia. El primer llanto de mi nieto que escuché vino de detrás de una puerta cerrada. Un llanto pequeño, frágil, hermoso. Y yo estaba del otro lado, como una extraña a la que no le permiten entrar. Pensé en todas las veces que Héctor lloró de bebé, en cómo yo lo mecía durante horas en la madrugada, caminando descalza por la casa fría, cantándole canciones que inventaba, prometiéndole que todo estaría bien. En cómo su padre dormía profundamente mientras yo sostenía a nuestro hijo contra mi pecho, sintiendo cómo sus llantos se convertían en suspiros y sus suspiros en sueño. Pensé en las noches de fiebre, en las corridas al hospital, en los miedos que solo una madre conoce, y ahora ese mismo hijo, ese hombre que yo había sostenido cuando el mundo le daba miedo, me estaba diciendo que no era bienvenida en el momento más importante de su vida. Me llamo Jimena Baeza, tengo 61 años. Nací en Guadalajara, en una casa con patio grande y árboles de mango. Crecí ayudando a mi madre en la cocina, aprendiendo a hacer tortillas a mano, escuchando sus consejos sobre la vida y el amor. Me casé joven, a los 22 años, con un hombre bueno, trabajador, de pocas palabras pero de corazón firme. Tuvimos a Héctor cuando yo tenía 25, y desde ese día, mi vida entera giró alrededor de ese niño. Cuando mi esposo murió, Héctor tenía 15 años, un infarto fulminante un martes cualquiera. Se fue sin despedirse, como quien cierra una puerta sin hacer ruido. Y ahí nos quedamos, Héctor y yo, tratando de entender cómo seguir adelante sin él. Vendí el negocio, trabajé en lo que pude, limpié consultorios dentales de madrugada, con las manos oliendo a cloro y desinfectante. Atendí recepción por las tardes. Llegaba a casa con los pies hinchados y la espalda adolorida, pero siempre con una sonrisa para mi hijo, porque él era mi razón de ser, mi motor, mi todo. Y ahora ese todo me miraba con ojos que no reconocía. Guardé silencio en ese pasillo. No porque no tuviera palabras, las tenía, miles. Quería gritarle que había viajado 12 horas. Quería recordarle todo lo que había hecho por él. Quería preguntarle cuándo se había convertido en este hombre que me trataba como un estorbo. Pero no dije nada, porque mi madre me enseñó que hay momentos en los que el silencio es más digno que cualquier palabra. Asentí despacio, tragué saliva. Sentí cómo las lágrimas me quemaban detrás de los ojos, pero no las dejé salir. No iba a darle esa satisfacción a nadie. Tomé mi bolso de piel gastada,
ese bolso café oscuro que mi madre me regaló cuando cumplí 30 años, para que lo lleves en todos los momentos importantes de tu vida, me dijo, y vaya que lo había cumplido. Ese bolso me acompañó cuando nació Héctor, cuando se graduó de la universidad, cuando se mudó a la Ciudad de México, y ahora me acompañaba en esta humillación. Giré sobre mis talones. No dije adiós, no dije felicidades, no dije nada. Solo caminé, un pie delante del otro, por ese pasillo infinito del Hospital San Ángel. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre mi cabeza. El olor a desinfectante me mareaba. Escuchaba voces lejanas, risas de otras familias celebrando nacimientos, llantos de bebés, anuncios por el altavoz. Pasé junto a otras abuelas que sostenían a sus nietos recién nacidos. Las vi sonreír, llorar de felicidad, tomar fotos. Las vi ser parte de algo hermoso. Y yo seguí caminando. Salí del hospital a las 9 de la noche. El aire frío de febrero en la Ciudad de México me golpeó la cara. Me quedé parada en la acera, viendo cómo los taxis pasaban, cómo la gente entraba y salía del hospital, cómo la vida seguía su curso normal mientras la mía se desmoronaba. No sabía a dónde ir. Mi autobús de regreso era hasta el día siguiente por la tarde. Había planeado quedarme varios días, ayudar con el bebé, cocinar para Héctor y Valeria, ser útil, pero ya no había nada que hacer ahí. Tomé un taxi a un hotel barato que encontré en internet. Una habitación pequeña con paredes delgadas y una cama que rechinaba. Desde el pasillo se escuchaban risas, televisores a todo volumen, parejas discutiendo. Me senté en la orilla de esa cama extraña y finalmente dejé salir las lágrimas. Lloré como no había llorado desde que murió mi esposo. Lloré por todas las expectativas rotas, por todas las ilusiones destruidas, por ese nieto que acababa de nacer y al que no me dejaron conocer. Pero sobre todo, lloré por mi hijo, por el niño que me abrazaba fuerte y me decía, «Te amo, mami», antes de dormir. Por el adolescente que lloraba en mis brazos cuando murió su padre, por el joven que me prometió que siempre estaría ahí para mí. ¿Dónde había quedado ese hijo? ¿En qué momento se había convertido en este hombre que me veía como un estorbo? Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo manchado de ese hotel barato, escuchando los ruidos de la ciudad que nunca duerme, pensando en todo lo que había salido mal. A las 6 de la mañana me levanté. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente se llevara algo del dolor. Me arreglé con cuidado. Me puse el vestido azul marino que había traído especialmente para esta ocasión. Me maquillé aunque nadie me vería, porque no iba a permitir que nadie me viera derrotada. Bajé a desayunar al pequeño comedor del hotel, café aguado y pan dulce duro. Pero no importaba. No tenía hambre de todas formas. Pasé el día caminando por la ciudad, sin rumbo fijo, solo caminando, viendo escaparates, sentándome en bancas de parques, viendo a las familias pasar, madres con sus hijos, abuelas con sus nietos, familias completas, felices, juntas, y yo, completamente sola. A las 4 de la tarde fui a la terminal de autobuses. Me senté en una banca de plástico a esperar mi autobús. Había otras personas esperando también. Una señora mayor leía una revista. Un joven escuchaba música con audífonos. Una familia comía tortas y refresco. Todos tenían a dónde ir. Todos tenían a alguien esperándolos. Y yo solo tenía una casa vacía en Guadalajara. El autobús salió a las 6. Otras 12 horas de viaje. Pero esta vez no miraba por la ventana imaginando momentos felices. Esta vez solo veía mi reflejo en el cristal oscuro. Una mujer de 61 años, cansada, triste, sola. Me pregunté si Héctor habría notado que me fui, si le habría importado, si en algún momento pensaría, debí tratar mejor a mi madre, pero algo me decía que no. Algo me decía que en este momento él estaba completamente feliz con su nueva familia, con su esposa, con su hijo, y yo era solo un pensamiento incómodo que prefería olvidar. Llegué a Guadalajara a las 6 de la mañana. El sol apenas empezaba a salir. Las calles estaban vacías. Tomé un taxi a mi casa. Cuando abrí la puerta, todo estaba exactamente como lo había dejado. La taza de café que no lavé antes de irme, el periódico del día anterior, el silencio, ese silencio que antes era paz y ahora era soledad. Dejé mi maleta en el suelo, colgué mi bolso de piel en el gancho de la puerta, me preparé un café y me senté en mi mesa de la cocina, la misma mesa donde Héctor y yo desayunábamos juntos cuando era niño, la misma mesa donde hacía su tarea mientras yo preparaba la cena, la misma mesa donde, ahora, estaba completamente sola, y fue ahí, sentada en esa cocina familiar, tomando café que sabía amargo, cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido.
Ciudad de México. Por un segundo, mi corazón saltó. Pensé, es Héctor, se arrepintió, va a disculparse. Contesté con la voz temblorosa. Bueno, señora Jimena Baeza, no era la voz de mi hijo. Sí, soy yo. Buenas tardes, señora. Llamamos del Hospital San Ángel, Departamento de Facturación y Cobranza. Se me heló la sangre. Sí, tenemos un pendiente en la cuenta del parto de su nuera, la señora Valeria Torres de Baeza. El seguro médico cubrió la mayor parte, pero quedó un saldo pendiente de 10,000 pesos por el tipo de habitación que solicitaron y algunos medicamentos especiales que no están cubiertos en su póliza. 10,000 pesos. Su hijo, el señor Héctor Baeza, nos proporcionó su número como contacto de emergencia para cuestiones de pago. Contacto de emergencia para cuestiones de pago. No para conocer a mi nieto, no para estar presente, para pagar. Señora, ¿me escucha? Sentí cómo el café se enfriaba en mi mano, cómo mi corazón latía despacio, muy despacio, y en ese momento entendí todo. Héctor no me había dado su número al hospital porque quisiera que yo estuviera cerca. Me lo había dado porque necesitaba mi dinero. Necesitaba que yo, la madre invasiva, la abuela que no era bienvenida, pagara sus cuentas. Señora Baeza, ¿puede hacer el depósito esta semana? Si no, tendremos que pasar la cuenta a un proceso legal que puede afectar el historial crediticio de su hijo. Respiré hondo, muy hondo. Pensé en todas las veces que había pagado cosas para Héctor, la universidad, los libros, el depósito de su primer departamento, la ropa para sus entrevistas de trabajo, todo, siempre todo, y nunca pedí nada a cambio, solo amor, solo respeto, solo un lugar en su vida, pero ni siquiera eso me había dado. Señora, mi voz salió tranquila, más tranquila de lo que esperaba. No tengo familia ahí. Hubo un silencio del otro lado. ¿Perdón? Que no tengo familia en la Ciudad de México. Debe haber un error. Yo no tengo ningún hijo llamado Héctor Baeza. Pero señora, aquí en nuestros registros dice claramente que usted es la madre del paciente y que hay un error en sus registros. Buen día. Y colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa con manos temblorosas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las lágrimas me quemaban, pero esta vez no las dejé salir, porque algo dentro de mí había cambiado. Algo que había estado doblándose durante meses, durante años quizás, finalmente se había roto. Pero no se rompió hacia el dolor, se rompió hacia la claridad. Me levanté de la mesa, guardé mi taza en el fregadero, caminé hacia mi sala y me senté en mi sillón favorito. El que mi esposo me regaló hace 20 años, el que había sido testigo de tantas noches leyendo, tejiendo, esperando que Héctor llamara. Me quedé ahí, mirando por la ventana hacia mi pequeño patio. Los árboles se movían con el viento, los pájaros cantaban, la vida seguía, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, no era alegría, pero era paz, la paz de saber que había puesto un límite, la paz de saber que mi dignidad valía más que el amor de alguien que no sabía valorarme, la paz de saber que por primera vez en mi vida me había elegido a mí misma. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Hay recuerdos que guardamos como fotografías perfectas. Momentos congelados en el tiempo donde todo era simple, donde el amor no dolía, donde ser madre era la cosa más natural y hermosa del mundo. Héctor nació en una madrugada de julio, hace 32 años. Era temporada de lluvias, y esa noche el cielo se abrió como si quisiera lavar el mundo entero. Las calles de Guadalajara se convirtieron en ríos. Los truenos retumbaban tan fuerte que hacían temblar las ventanas. Yo estaba en la cama, agarrándome el vientre, sintiendo cómo las contracciones me atravesaban como olas cada vez más frecuentes. Mi esposo, Roberto, corría de un lado a otro de la habitación, nervioso, buscando las llaves del coche, la maleta del hospital, tratando de mantener la calma, aunque sus manos temblaban. «Ya, Roberto, tranquilo», le decía yo entre respiraciones. «Tenemos tiempo». Pero no teníamos tanto tiempo. Las contracciones se hicieron más intensas, más frecuentes. Mi cuerpo sabía que era hora, aunque mi mente todavía no estaba lista para enfrentar lo desconocido. Roberto me ayudó a bajar las escaleras. La lluvia nos empapó en los segundos que tardamos en llegar al coche. Él manejó como nunca lo había visto manejar, rápido pero cuidadoso, con las manos apretadas al volante, los limpiaparabrisas luchando contra el diluvio. «Aguanta, amor, ya casi llegamos». Yo iba atrás,
respirando como me habían enseñado en las clases prenatales, contando los segundos entre cada contracción, mirando por la ventana cómo la ciudad pasaba borrosa entre la lluvia. Y pensaba, en unas horas voy a conocer a mi hijo. Llegamos al hospital civil a las 3 de la mañana. Las enfermeras me recibieron con profesionalismo, pero también con calidez. Me pusieron una bata, me conectaron monitores, me revisaron. Está muy avanzada, señora. Este bebé tiene prisa. Roberto se quedó conmigo todo el tiempo. Me sostuvo la mano, me secó el sudor de la frente. Me dijo una y otra vez, lo estás haciendo bien, eres increíble. Y cuando finalmente llegó el momento de pujar, cuando sentí que mi cuerpo se partía en dos, cuando el dolor era tan intenso que pensé que no iba a sobrevivir, escuché el llanto de mi hijo. Es un niño, anunció la doctora, un niño hermoso y sano. Me lo pusieron sobre el pecho. Estaba mojado, arrugado, perfecto. Tenía los ojos cerrados y los puños apretados, y cuando sentí su piel contra la mía, cuando escuché su respiración pequeña y rápida, supe que mi vida había cambiado para siempre. Hola, mi amor, susurré. Soy tu mamá. Roberto lloraba a mi lado. Nos abrazaba a los dos. Y en ese momento, en esa habitación de hospital a las 5 de la mañana, con la lluvia todavía golpeando las ventanas, éramos la familia más feliz del mundo. Lo llamamos Héctor, por mi abuelo. Un hombre de campo, de manos callosas y corazón enorme. Un hombre que arreglaba todo con paciencia y nunca levantaba la voz, que te miraba a los ojos cuando hablabas y te hacía sentir que eras la persona más importante del mundo. Que sea como él, le dije a Roberto mientras mecía a nuestro hijo recién nacido. Que sea bueno, que sea noble. Lo será, me prometió mi esposo. Con una madre como tú, ¿cómo no? Los primeros años fueron como un sueño, difíciles, agotadores, pero hermosos. Héctor era un bebé tranquilo, no lloraba mucho, dormía bien, pero cuando estaba despierto era pura curiosidad. Tocaba todo, lo miraba todo, sonreía con facilidad. Recuerdo las mañanas en nuestra casa pequeña. Me despertaba con el sol entrando por la ventana y el gorjeo de Héctor en su cuna. Lo cargaba, lo cambiaba, lo amamantaba mientras veía por la ventana cómo Guadalajara despertaba. Roberto se iba a trabajar temprano. Tenía una ferretería en el centro de la ciudad. Un negocio modesto pero estable. Salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche, cansado, pero siempre con una sonrisa para su hijo. Yo me quedaba en casa con Héctor. En ese entonces no trabajaba fuera. Éramos una familia tradicional. Roberto proveía, yo cuidaba el hogar y no me molestaba. Me encantaba ver a mi hijo crecer, ver cómo aprendía a sentarse, a gatear, a caminar. Me encantaba escucharlo balbucear sus primeras palabras. Mamá fue la primera. Claro que fue la primera, porque yo era quien estaba siempre ahí. Cuando Héctor cumplió 2 años, empezó a ayudarme en la cocina. Bueno, ayudar es mucho decir. Más bien hacía desastre. Se paraba en un banquito al lado de la estufa y revolvía lo que fuera que yo estuviera cocinando. Tiraba harina, untaba masa en su cara, se reía, y yo me reía con él. Hacíamos tortillas juntos. Yo le enseñaba a amasar. Sus manitas pequeñas intentaban copiar mis movimientos. Las tortillas le salían chuecas, gordas, pero las cocinábamos de todas formas y las comíamos juntos, riéndonos de lo imperfectas que eran. Cuando seas grande, le decía, vas a hacer las mejores tortillas de Guadalajara. Como las tuyas, mami, mejor que las mías. La casa olía siempre a vainilla y canela, a café recién hecho, a comida casera, a hogar. Los domingos íbamos al parque, Roberto, Héctor y yo. Llevábamos una manta vieja y nos sentábamos bajo los árboles. Héctor corría por el pasto, perseguía palomas, se subía a los juegos. Roberto y yo lo veíamos desde la manta, tomados de la mano, sintiendo que teníamos todo lo que necesitábamos. Somos afortunados, me decía Roberto. Lo somos, le respondía yo. Y lo éramos. Héctor fue creciendo, de bebé a niño, de niño a preadolescente. Cada etapa traía sus desafíos pero también sus alegrías. Cuando entró a la primaria, yo era de las mamás que nunca faltaba a las juntas, que hacía pasteles para las kermes, que ayudaba con los disfraces del festival, que conocía a todas las maestras por su nombre. Héctor era buen estudiante, no el mejor de la clase, pero aplicado, responsable. Hacíamos la tarea juntos en la mesa de la cocina. Yo le explicaba matemáticas, aunque a veces no entendía bien. Él me leía sus composiciones de español, historias sobre superhéroes, sobre dinosaurios, sobre aventuras en el espacio.
Vas a ser escritor, le decía. No, mami, voy a ser ingeniero, como el tío. Mi hermano era ingeniero civil. Héctor lo admiraba. Cada vez que mi hermano venía a visitarnos, Héctor lo bombardeaba con preguntas. ¿Cómo se construyen los puentes? ¿Por qué no se caen los edificios? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona aquello? Y mi hermano, paciente, le explicaba todo. Este niño va a llegar lejos, me decía, y yo le creía. Los años pasaron rápido, demasiado rápido. Un día Héctor tenía 5 años y cabía en mis brazos, y de repente tenía 15 y era más alto que yo. Fue en esos años cuando Roberto enfermó. No enfermó, murió. Así, sin aviso, sin despedidas. Era un martes de octubre. Recuerdo el día perfectamente porque era un día normal, completamente normal. Desayunamos juntos. Roberto se fue a trabajar como siempre. Me dio un beso en la frente. Nos vemos en la noche, amor. Pero no nos vimos en la noche. A las 3 de la tarde recibí una llamada. Era de la ferretería. Señora Jimena, necesita venir al hospital. Roberto, ¿qué pasó? Tuvo un infarto. Está en el hospital civil. El mundo se detuvo. Llegué al hospital corriendo. Héctor venía conmigo. Había ido a buscarlo a la escuela. Tenía 15 años. Todavía no entendía bien qué estaba pasando. Un doctor salió a hablarnos. Un hombre joven con ojos cansados. Lo lamento mucho. Hicimos todo lo posible. ¿Qué? Su esposo falleció hace 20 minutos. El infarto fue masivo. No sufrió. Héctor me agarró del brazo. Mamá, no supe qué decirle. No sabía cómo decirle que su padre se había ido, que nunca más íbamos a verlo, que nuestra familia de 3 ahora era una familia de 2. Nos dejaron verlo. Estaba en una camilla. Parecía dormido, tranquilo, como si en cualquier momento fuera a abrir los ojos y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué están llorando? Pero no lo hizo. Héctor se acercó despacio, le tocó la mano. Papá, silencio. Y entonces mi hijo, mi Héctor, ese adolescente que ya casi era hombre pero todavía era mi niño, se derrumbó. Lloró como no lo había visto llorar desde que era bebé. Un llanto desgarrador, un llanto de alguien que acaba de perder su mundo. Lo abracé, lo sostuve, lloré con él, y en ese momento supe que todo había cambiado. Los días siguientes fueron una nebulosa. El funeral, la gente viniendo a dar el pésame, las decisiones que había que tomar, el dinero que no teníamos, el negocio que había que cerrar. Todo se vino abajo tan rápido. Vendí la ferretería. No tenía opción. No sabía cómo manejarla. Y necesitábamos el dinero para sobrevivir. Con ese dinero pagamos las deudas de Roberto, el funeral, las cuentas atrasadas y guardé lo que quedó para la educación de Héctor, porque mi hijo iba a estudiar. Aunque tuviera que matarme trabajando, mi hijo iba a tener una carrera. Empecé a trabajar en lo que pude. Una clínica dental necesitaba a alguien para limpiar los consultorios. Me pagaban poco, pero era algo. Entraba a las 5 de la mañana. Limpiaba pisos, baños, ventanas. Todo olía a cloro y desinfectante. Mis manos se volvieron ásperas. Mi espalda empezó a dolerme. Pero no me importaba. A las 2 de la tarde salía de ahí y me iba directo a trabajar en la recepción de otra clínica. Contestaba teléfonos, agendaba citas, sonreía a los pacientes aunque estuviera muerta de cansancio. Salía a las 8 de la noche, llegaba a casa y Héctor ya había hecho la tarea. Ya había preparado algo de cenar. Me esperaba. ¿Cómo te fue, mami? Bien, hijo. ¿Y a ti? Bien. Cenábamos juntos, hablábamos del día, de sus clases, de sus amigos, y en esos momentos, sentados en nuestra mesa de la cocina, los dos solos pero juntos, sentía que íbamos a estar bien, que todo iba a salir bien, porque nos teníamos el uno al otro. Héctor se graduó de la preparatoria con buenas calificaciones, aplicó a varias universidades, lo aceptaron en la Universidad de Guadalajara para estudiar ingeniería civil. «Lo lograste, hijo», le dije con lágrimas en los ojos el día que le llegó la carta de aceptación. «Lo logramos, mami. Tú lo lograste». Me abrazó fuerte. «No sé qué haría sin ti. Nunca vas a tener que saberlo. Siempre voy a estar aquí». Y lo decía en serio. Los años de universidad fueron difíciles, pero también hermosos. Héctor era aplicado. Estudiaba hasta tarde. Yo lo veía en la mesa de la cocina, rodeado de libros y apuntes, con café ya frío a su lado, completamente concentrado. A veces me quedaba despierta hasta que él terminaba. Le preparaba algo de comer. Nos sentábamos juntos en silencio, él exhausto, yo cansada, pero juntos. «¿Sabes qué quiero hacer cuando me gradúe?», me dijo una noche. «¿Qué? Construir un puente, uno grande, que conecte lugares, que una a la gente». «Lo vas a hacer, hijo. Sé que lo vas a hacer», sonrió. «Y cuando lo haga,
va a llevar tu nombre. Puente Jimena Baeza. Me reí. Eso sí que no. Ponle el nombre de tu papá. Su expresión se suavizó. O de los dos, Puente Roberto y Jimena. Eso suena mejor. Los domingos seguíamos yendo al parque. Ya no llevábamos manta ni iba a los juegos, pero caminábamos, platicábamos, disfrutábamos del sol. Éramos un equipo, madre e hijo contra el mundo. O eso pensaba yo. Cuando Héctor estaba en el último año de universidad, empezó a hablar de irse, de buscar trabajo en otra ciudad, en la Ciudad de México específicamente. Ahí hay más oportunidades, mami, pero también está lejos. No tan lejos. Son unas horas en autobús. Héctor, tú sabes que yo te apoyo en todo, pero me da miedo que te vayas. ¿Por qué? Porque eres todo lo que tengo. Se sentó a mi lado, me tomó las manos. Y tú eres todo lo que yo tengo. Pero tengo que hacer esto, mami. Tengo que crecer, tengo que probar. Tenía razón, lo sabía, pero dolía de todas formas. Se graduó con honores. Yo estaba en la ceremonia, en primera fila, llorando de orgullo, viéndolo subir al estrado con su toga y birrete, viéndolo recibir su título. Pensé en Roberto, en cómo estaría igual de orgulloso. Pensé en todos los sacrificios, en todas las madrugadas limpiando pisos, en todas las noches sin dormir. Y pensé, valió la pena, todo valió la pena. Después de la ceremonia, Héctor me abrazó. Gracias, mami. Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Siempre, hijo, siempre voy a estar aquí para ti. 2 meses después, encontró trabajo. Una constructora grande en la Ciudad de México. Buen sueldo, buenas prestaciones. ¿Lo lograste?, le dije cuando me dio la noticia. Lo logramos. Le ayudé con todo, con el depósito del departamento, con los muebles básicos, con la ropa para el trabajo. Gasté casi todos mis ahorros, pero no me importó. Era por mi hijo. El día que se fue uno de los días más difíciles de mi vida. Lo acompañé a la terminal de autobuses. Cargamos su maleta grande y su mochila. Esperamos juntos en la sala de espera. Cuando anunciaron su autobús, nos abrazamos. Cuídate mucho, hijo. Tú también, mami. Llámame cuando llegues, claro. Y come bien. No te pases solo comiendo en la calle. No lo haré. Y no te desveles mucho. Mami, voy a estar bien. Lo sé. Es solo que te voy a extrañar tanto. Y yo a ti. Se subió al autobús. Buscó su asiento junto a la ventana. Me saludó con la mano. Yo me quedé ahí, parada en esa terminal, viéndolo a través del cristal sucio del autobús, tratando de grabar su rostro en mi memoria. El autobús arrancó. Vi cómo se alejaba por la avenida, cómo se hacía más y más pequeño hasta desaparecer en el tráfico. Y ahí, parada en esa terminal ruidosa y llena de gente, me sentí completamente sola por primera vez desde que murió Roberto. Me subí a un taxi y le di mi dirección. Durante todo el camino miré por la ventana sin ver realmente nada. Cuando llegué a casa, entré despacio. Todo estaba en silencio, un silencio pesado, incómodo. Fui a la habitación de Héctor. Estaba vacía. La cama tendida, el escritorio limpio. Solo quedaban algunas cosas que no se había llevado. Pósters viejos en las paredes, trofeos del colegio. Me senté en su cama. Olía a él todavía. Y lloré. Lloré porque mi hijo se había ido, porque la casa estaba vacía, porque me di cuenta de que había pasado los últimos 17 años viviendo para él y ahora no sabía cómo vivir para mí. Pero me dije, es normal, Jimena. Los hijos crecen, los hijos se van. Así es la vida. Y traté de convencerme de que era verdad. Traté de convencerme de que esto era lo natural, que debía estar orgullosa, que mi trabajo como madre había sido prepararlo para este momento. Pero una parte de mí, una parte pequeña que no quería admitir, sentía que algo estaba mal. Ese vacío no era solo porque se había ido. Era algo más profundo. Era el presentimiento de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Que ese hijo que me había prometido que siempre estaría ahí, poco a poco se estaba alejando de una forma que yo no podía detener. Y tenía razón, pero todavía no lo sabía. Todavía me aferraba a la imagen del niño que me abrazaba en el parque, del adolescente que lloraba en mis brazos cuando murió su padre, del joven que me dijo que nada hubiera sido posible sin mí. No sabía que ese hijo estaba quedando en el pasado, y que el hombre en el que se estaba convirtiendo era alguien que yo no reconocería. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los primeros 3 meses fueron perfectos. Bueno, no perfecto, pero lo suficientemente buenos como para mantener viva la esperanza. Héctor me llamaba todos los días, todas las noches para ser exacta. A las 9 en punto, después de llegar del trabajo,
después de cenar, antes de acostarse. Mi teléfono sonaba, y yo, sin importar lo que estuviera haciendo, contestaba de inmediato. «Hijo, hola mami, ¿cómo estuvo tu día?» Y hablábamos, de todo, de nada, de su trabajo en la constructora, de los proyectos en los que estaba trabajando, de sus compañeros, de la ciudad enorme que todavía lo intimidaba un poco. «Es tan grande, mami, hay tanta gente, tantos coches, tanto ruido. ¿Te gusta?» Sí y no. Es emocionante pero también cansado. A veces extraño la tranquilidad de Guadalajara. Siempre puedes volver, hijo. Aquí está tu casa. Lo sé, mami. Gracias. Yo le contaba de mi día también, del trabajo en la clínica, de Rosa, mi amiga de toda la vida, que seguía preguntando por él, del clima, de las noticias del barrio, conversaciones simples, ordinarias, pero para mí significaban el mundo, porque significaban que seguíamos conectados, que la distancia física no había roto nuestro vínculo. Los fines de semana eran más difíciles, las horas se estiraban interminables. Me levantaba el sábado por la mañana y la casa estaba en silencio, un silencio que antes llenaba a Héctor con su música, con sus pasos, con su voz. Traté de llenar ese vacío con actividades. Limpiaba la casa de arriba abajo, aunque ya estuviera limpia. Cocinaba aunque solo fuera para mí. Veía televisión sin realmente prestar atención. Rosa venía a visitarme casi todos los domingos. «Ay, Ximena, necesitas salir más, conocer gente. No te puedes quedar aquí encerrada esperando que Héctor llame». «No estoy encerrada, y no estoy esperando que llame. Solo disfruto mi tranquilidad». «Tranquilidad», resopló Rosa. «Esto no es tranquilidad, es soledad». Quizás tenía razón, pero yo no estaba lista para admitirlo. El primer cambio sutil llegó en el cuarto mes. Un martes, Héctor no llamó a las 9. Esperé hasta las 9:30. Nada. A las 10 le mandé un mensaje. «¿Todo bien, hijo?», respondió una hora después. «Sí, mami. Perdón, se me fue el tiempo. No hay problema. ¿Quieres hablar? Estoy muy cansado. ¿Hablamos mañana?» «Claro, hijo. Descansa». Al día siguiente sí llamó, pero la conversación fue más corta. 15 minutos en lugar de 1 hora. «Perdón, mami. Tengo que terminar unas cosas del trabajo». «Está bien, hijo. No te preocupes». Le creí. Claro que le creí. Era natural que estuviera ocupado, que el trabajo lo absorbiera, que tuviera menos tiempo. Pero entonces pasó de llamar todos los días a llamar cada 2 días, y luego cada 3, y luego una vez por semana. El cambio fue gradual pero constante, como una marea que retrocede tan despacio que no te das cuenta hasta que estás parada en la playa vacía, preguntándote dónde se fue el mar. Cuando llamábamos, su voz sonaba diferente, distante, como si estuviera pensando en otras cosas mientras hablaba conmigo. «Héctor, ¿estás bien? Suenas raro». «Estoy bien, mami, solo cansado». «¿Estás comiendo bien?» «Sí». «¿Estás durmiendo suficiente?» «Sí, mami». «¿Seguro que todo está bien?» Un suspiro del otro lado. «Sí, mamá, todo está bien. Es solo que he estado muy ocupado». «Lo entiendo, hijo. No quiero molestarte». «No molestas». Pero su tono decía otra cosa. Traté de no ser intensa, de no llamarlo tanto, de esperar a que él me buscara. Pero los días entre llamadas se fueron haciendo más largos. 1 semana, 2 semanas. Hubo una ocasión en que pasaron 18 días sin que habláramos. 18 días en los que me despertaba todas las mañanas esperando que mi teléfono sonara, en los que revisaba compulsivamente si tenía mensajes, en los que me preguntaba si había hecho algo mal, si lo había agobiado, si había sido demasiado demandante. Cuando finalmente me llamó, después de esos 18 días, traté de sonar casual. «Hijo, qué sorpresa. Hola, mami. ¿Cómo has estado?» «Bien, bien. ¿Y tú?» «Muy ocupado. El trabajo está intenso». «¿Tan intenso que no puedes llamar a tu madre?» Lo dije con tono de broma, pero salió más cortante de lo que pretendía. Silencio incómodo. «Lo siento, mami. De verdad he estado hasta el cuello de trabajo. Lo entiendo. Es solo que te extraño, hijo. Extraño hablar contigo. Y yo a ti. Pero tienes que entender que mi vida aquí es diferente. Tengo muchas responsabilidades. Lo sé. No quiero presionarte. Solo quiero saber de ti. Y vas a saber de mí. Te prometo que voy a llamar más seguido». Pero no lo hizo. Las llamadas siguieron espaciándose. Y cuando hablábamos, cada vez eran más breves, más superficiales. Ya no me contaba de su día. Ya no me preguntaba por el mío. Eran conversaciones funcionales, como cumplir con un deber. «¿Cómo estás?» «Bien». «¿Qué has hecho?» «Trabajar». «¿Algo nuevo?» «No». «Bueno, hijo, te dejo descansar». «Ok, mami, cuídate». Y colgábamos. Yo me quedaba con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo invisible pero real se estaba rompiendo entre nosotros. Fue en una de esas llamadas breves, casi de trámite,
cuando Héctor dejó caer la bomba. Ah, mami, conocí a alguien. Mi corazón dio un salto, no de alarma, de ilusión. Una novia. Mi hijo tenía una novia. ¿En serio? Hijo, qué gusto. Cuéntame todo. Por primera vez en semanas, escuché emoción genuina en su voz. Se llama Valeria, es arquitecta, trabaja en la misma constructora. Qué bien, hijo. ¿Y cómo es? Es increíble, mami. Es inteligente, talentosa, hermosa. Tiene 28 años. Se graduó de la UNAM. 28 años. Héctor tenía 24. Ella era mayor, pero no importaba. Me da mucho gusto, hijo. ¿Ya llevan mucho tiempo saliendo? Como 2 meses. 2 meses y apenas me estaba contando. ¿Y qué tal va todo? Muy bien. La verdad es que estoy muy feliz, mami. Hace mucho que no me sentía así. Su felicidad era palpable, genuina, y yo me alegré por él. De verdad me alegré, porque una madre siempre quiere ver a su hijo feliz. Me encantaría conocerla, hijo. Hubo una pausa pequeña. Sí, claro. En algún momento. ¿En algún momento? Sí, mami. Todavía es muy pronto. Apenas estamos conociéndonos. Pero ya llevan 2 meses. Sí, pero ya veremos. No quiero apresurar las cosas. Asentí, aunque él no podía verme. Está bien, hijo. Cuando tú quieras. Gracias por entender. ¿Me mandas una foto de ustedes? Otra pausa. Mejor luego, ¿sí? Tengo que irme. Valeria me está esperando. Valeria me está esperando. Esas 4 palabras se clavaron en mi pecho sin que supiera por qué. Ok, hijo. Que se diviertan. Gracias, mami. Te quiero. Yo también te quiero. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé sentada en mi sillón, mirando el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi hijo tenía novia. Era una buena noticia. Debería estar celebrando. Entonces, ¿por qué sentía este nudo en el estómago? Traté de convencerme de que eran solo nervios de madre, que era natural preocuparme, que cualquier madre siente algo cuando su hijo empieza una relación seria. Pero era algo más que eso. Era el tono de su voz cuando hablaba de ella, la forma en que había dicho, Valeria me está esperando, como si ella fuera ahora lo más importante, como si yo hubiera pasado a segundo plano, o tercer plano, o ningún plano. Las semanas siguientes confirmaron mis sospechas. Héctor ya casi no llamaba, y cuando lo hacía, todas las conversaciones giraban alrededor de Valeria. Valeria y yo fuimos a este restaurante. Valeria me enseñó este lugar. Valeria dice que... Valeria, Valeria, Valeria. Yo escuchaba, sonreía, hacía las preguntas apropiadas, pero por dentro sentía cómo iba desapareciendo de su vida. Le mandaba mensajes y tardaba horas en responder, a veces días. Perdón, mami, he estado con Valeria. Traté de conocerla a través de lo poco que Héctor compartía. Por lo que entendí, venía de una familia acomodada de la Ciudad de México. Su padre era arquitecto también. Su madre era maestra de universidad. Tenía una hermana menor que estudiaba medicina. Una familia diferente a la nuestra. Una familia con dinero, con educación universitaria de generaciones, con conexiones, no como nosotros. Una familia de Guadalajara, de clase media que se volvió baja cuando murió Roberto. Una madre que limpiaba pisos y un hijo que había estudiado con becas. Me pregunté qué pensaría Valeria de nosotros, de mí. Traté de no pensar así, de no crear historias en mi cabeza, pero era difícil cuando Héctor cada vez compartía menos conmigo. Un día, mientras hablábamos por teléfono, escuché una voz de mujer de fondo. «Héctor, ¿vienes? Ya voy, amor. Amor. ¿Está Valeria ahí?», pregunté. «Sí, mami. Está aquí en el departamento». «Ah, no sabía que vivían juntos». Silencio. «No vivimos juntos. Solo vino a visitarme». «Entiendo». Otro silencio incómodo. «Mami, tengo que dejarte. Valeria y yo vamos a salir». «Claro, hijo. Diviértanse». «Gracias. Te llamo luego». Pero luego se volvió una promesa vacía. Los meses pasaron. Héctor cada vez era más evasivo, más distante, más ausente. Para mi cumpleaños, número 60, no vino. Mandó flores por correo. Rosas amarillas. 12 rosas. Una por cada mes que llevábamos sin vernos. La tarjeta decía, «Feliz cumpleaños, mami. Perdón por no poder estar ahí. Valeria y yo tenemos mucho trabajo. Te quiero mucho. Héctor». Me quedé mirando esas flores durante horas. Eran bonitas, caras probablemente, pero estaban frías. No había calor en ellas. No había presencia. Solo eran un recordatorio de que mi hijo estaba a cientos de kilómetros de distancia, demasiado ocupado con su nueva vida para venir a ver a su madre en su cumpleaños. Rosa organizó una comida en mi casa. Invitó a algunas amigas del barrio. Hicimos pozole. Cantamos las mañanitas, comimos pastel,
Todo el mundo preguntó por Héctor. ¿No vino tu hijo? No pudo. Está muy ocupado con el trabajo. Ay, qué lástima. Seguro te extraña mucho. Sonreí. Seguro. Pero por dentro me preguntaba si era verdad. Esa noche, después de que todos se fueron, recogí los platos sola, guardé las sobras, barrí el piso, lavé la cocina, y cuando finalmente todo estaba limpio y ordenado, me senté en mi sillón con una taza de té. Las rosas amarillas estaban en un florero sobre la mesa. Las miré fijamente, y por primera vez me permití pensar lo que había estado evitando durante meses. Mi hijo se estaba alejando, y yo no sabía cómo detenerlo. Peor aún, empezaba a sospechar que no podía detenerlo, porque cuando alguien quiere irse, cuando alguien ha decidido que hay cosas más importantes que tú, no hay nada que puedas hacer. Solo puedes ver cómo se van, e intentar no romperte en el proceso. Las flores se fueron marchitando con los días, los pétalos se volvieron cafés, se cayeron uno a uno. Debí tirarlas, cualquier persona normal las hubiera tirado, pero yo las dejé ahí, secas, muertas, en ese florero sobre mi mesa, como un recordatorio de algo que no quería aceptar todavía, de que el hijo que conocía, el hijo que me llamaba todos los días, el hijo que me decía que nada hubiera sido posible sin mí, ese hijo ya no existía, o al menos ya no existía para mí. Hay momentos en la vida donde te obligas a creer una mentira porque la verdad es demasiado dolorosa. Momentos donde te convences de que tú eres el problema, porque es más fácil cambiarte a ti misma que aceptar que alguien a quien amas te está lastimando. Yo llegué a ese punto después de mi cumpleaños número 60. Me senté en mi cocina, mirando esas rosas muertas, y tomé una decisión. Yo tenía la culpa. Claro que la tenía. Seguramente llamaba demasiado. Seguramente hacía demasiadas preguntas. Seguramente era una de esas madres intensas, de esas que no saben soltar a sus hijos, de esas que los asfixian con su amor. Héctor necesitaba espacio, necesitaba construir su propia vida, y yo, con mi necesidad constante de saber de él, de hablar con él, de ser parte de su mundo, lo estaba ahogando. Esa narrativa tenía sentido, era lógica, era lo que todas las revistas de psicología decían. Aprende a soltar a tus hijos adultos, no seas una madre helicóptero, deja que tu hijo viva su vida. Así que decidí hacer exactamente eso, dejé de llamarlo, completamente. Si él quería hablar conmigo, que me llamara. Yo no iba a presionarlo más. Pasó una semana sin que habláramos. Esperé. Revisaba mi teléfono compulsivamente, pero no marcaba su número. Dale espacio, me repetía. Está ocupado. Te va a llamar cuando pueda. Pasaron 2 semanas, 3, un mes. Me costaba trabajo respirar algunos días. Me despertaba en las mañanas con un peso en el pecho, preguntándome si ese día Héctor me llamaría. Iba a trabajar. Volvía a casa. Miraba mi teléfono. Nada. Rosa lo notó, por supuesto. Jimena, ¿cuánto tiempo llevas sin hablar con Héctor? 1 mes, más o menos. ¿Y por qué no lo llamas tú? Porque estoy tratando de darle espacio, de no ser intensa. Rosa me miró con esos ojos que conocía desde hacía 40 años. Esos ojos que veían a través de todas mis defensas. ¿O estás castigándote a ti misma por necesitar a tu hijo? Sus palabras me golpearon. No estoy castigándome, solo estoy respetando su espacio. Hay una diferencia entre respetar su espacio y desaparecer de su vida, Jimena. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo llame y lo moleste? ¿Que lo presione? Quiero que dejes de pensar que necesitar a tu hijo es molestarlo. Me quedé en silencio. Rosa suspiró. No sé qué está pasando con Héctor, pero sé que tú no tienes la culpa. Eres una madre amorosa, una buena madre. Y si él no puede ver eso, el problema es de él, no tuyo. Quise creerle. De verdad quise. Pero era más fácil culparme a mí misma. En la 5ª semana, mi teléfono finalmente sonó. Era Héctor. Mi corazón dio un salto tan violento que pensé que se saldría de mi pecho. Respiré hondo 3 veces antes de contestar. Traté de sonar casual, como si no hubiera estado esperando esta llamada durante 35 días. «Hijo, hola mami, ¿cómo has estado?» Su voz sonaba alegre, ligera, como si nada hubiera pasado, como si no hubiéramos pasado más de 1 mes sin hablar. «Bien, hijo. ¿Y tú?» «Muy bien, muy bien. De hecho, te llamaba porque tengo una noticia». Mi corazón se aceleró de nuevo. «¿Qué pasó?» «Valeria y yo nos vamos a casar». El mundo se detuvo. Todo el ruido de fondo desapareció. El tic-tac del reloj de la cocina, el murmullo del refrigerador, el ladrido lejano de un perro en la calle. Todo se silenció. «¿Mami? ¿Estás ahí?» Sí, perdón, hijo. Yo... ¡Qué sorpresa! ¿Sorpresa buena? Tragué saliva.
Claro, claro que sí. Felicidades, hijo. Me da mucho gusto. ¿Me daba gusto? No lo sabía. Sentía tantas cosas al mismo tiempo que no podía distinguir una emoción de otra. Alegría porque mi hijo estaba feliz. Miedo porque todo estaba cambiando demasiado rápido. Dolor porque apenas conocía a esa mujer con la que mi hijo compartiría su vida. Y una pregunta que no me atrevía a hacer en voz alta. ¿Hay lugar para mí en esta nueva familia que estás construyendo? Gracias, mami. Estoy muy emocionado. Me imagino. ¿Cuándo es la boda? En 3 meses. Va a ser algo sencillo. En la Ciudad de México. Solo familia cercana y amigos íntimos. Claro. Por supuesto que iré. Hubo una pausa. Pequeña pero notable. Genial. Te voy a mandar los detalles por correo. ¿Por correo? Sí, mami. Valeria está organizando todo por internet. Es más fácil así. Entiendo. No entendía nada. Bueno, mami, te dejo. Tengo que seguir avisándole a la gente. ¿Ya le avisaste a muchos? Sí, a los papás de Valeria, a su hermana, a algunos amigos. ¿Y a mí me avisas hasta ahorita? Se me escapó. No quería sonar resentida, pero sonó exactamente así. Mami, por favor, no empieces. No estoy empezando nada. Solo pregunto. Pues parece que sí. Mira, tú eres importante para mí, pero también tengo que organizarme con muchas personas. No todo gira alrededor de ti. Sus palabras fueron como una bofetada. No estoy diciendo que todo gire alrededor de mí. Entonces no lo tomes personal. ¿Cómo no lo voy a tomar personal, Héctor? Soy tu madre. Exactamente. Eres mi madre, no mi esposa. Valeria es mi prioridad ahora. Silencio. Un silencio largo, pesado, lleno de todo lo que no podíamos decirnos. Mami, aquí estoy. Perdón, no quise sonar así. Es solo que hay mucho estrés con la boda, muchas decisiones, muchas cosas que organizar. Lo entiendo. ¿De verdad? Sí, hijo. De verdad. Te felicito. Los felicito a ambos. Gracias, mami. Eso significa mucho para mí. ¿Lo significaba? Ya no estaba segura de nada. Te mando los detalles de la boda, ¿ok? Ok. Te quiero, mami. Y yo a ti, hijo. Colgó. Me quedé sentada en mi cocina con el teléfono todavía en la oreja, escuchando el tono demarcado, sintiendo cómo algo dentro de mí se agrietaba un poco más. Mi hijo se iba a casar, con una mujer que yo no conocía, en una boda que se estaba planeando sin mi participación. Y yo estaba sonriendo y diciendo que me daba gusto, porque eso era lo que se suponía que debía hacer. 2 días después, recibí la invitación por correo electrónico. Era elegante, profesional, con un diseño minimalista en tonos beige y dorado. Había una foto de Héctor y Valeria, él sonriendo de oreja a oreja, ella hermosa, con un vestido blanco, maquillaje perfecto, cabello ondulado cayendo sobre sus hombros. Se veían felices, se veían enamorados, y yo me sentí como una intrusa viendo esa foto. La invitación decía: Héctor Baeza y Valeria Torres tienen el honor de invitarle a la celebración de su matrimonio. No decía: con amor, Héctor y Valeria. No decía: queremos compartir este día especial con usted. Solo: tienen el honor de invitarle, como si yo fuera una invitada más, como cualquier compañero de trabajo, como cualquier conocido lejano, como alguien prescindible. Imprimí la invitación, no sé por qué. Quizás porque necesitaba verla en papel para que se sintiera real. La puse en el refrigerador con un imán. Durante los siguientes días la miré cada vez que pasaba por la cocina, y cada vez sentía el mismo nudo en el estómago. Una semana después, armándome de valor, llamé a Héctor. «Hijo, dime, mami, recibí la invitación». «Ah, qué bien. ¿Qué te pareció?» «Muy bonita. Oye, hijo, quería preguntarte algo. Dime, ¿crees que podría conocer a Valeria antes de la boda? No sé, quizás podríamos tomar un café o comer juntas, o...» Silencio del otro lado. «Es que está complicado, mami». «¿Complicado?» «Sí. Valeria y yo estamos organizando todo. Andamos corriendo de un lado a otro, probando pasteles, viendo flores, hablando con el fotógrafo. Es un caos. Lo entiendo, pero pensé que justo por eso podría ayudarles. Soy tu madre. Me encantaría participar. Sí, pero Valeria tiene ideas muy claras de cómo quiere que sea todo. Y su mamá la está ayudando con la organización. Ya sabes cómo son las novias. Quieren que todo sea perfecto. La mamá de Valeria la está ayudando, pero yo no. Entiendo. Ya habrá tiempo después de la boda para que se conozcan mejor, ¿no? Cuando las cosas se calmen, supongo. Perfecto. Entonces, nos vemos en la boda. Héctor, ¿sí? ¿Puedo al menos hablar con ella por teléfono? Presentarme. Felicitarla. Otra pausa incómoda. Déjame preguntarle, ¿sí? Ella también está muy estresada. No quiero presionarla.
presionarla, como si yo fuera una carga, un problema, algo que causaba estrés. Está bien, hijo, no quiero causar problemas. No causas problemas, mami. Es solo que, ya sabes, no sabía. Te dejo, tengo que seguir con los preparativos. Claro, cuídate. Tú también. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Me di cuenta de que estaba temblando. No de frío, de rabia, de frustración, de dolor, pero más que nada, de impotencia, porque no importaba lo que yo dijera, no importaba lo que yo hiciera. Había quedado relegada a un papel secundario en la vida de mi hijo, y él ni siquiera lo veía. O peor, lo veía y no le importaba. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Durante ese tiempo, Héctor me llamó 3 veces, conversaciones breves, siempre con prisa, siempre con una excusa para colgar rápido. Yo me tragaba mis preguntas, mis ganas de saber más, mi necesidad de estar involucrada, porque no quería ser la madre intensa, la madre problemática. Quería ser comprensiva, paciente, respetuosa, aunque me estuviera matando por dentro. Rosa me invitaba a salir, al cine, a caminar, a comer, tratando de sacarme de la casa, de la espiral de pensamientos en la que me estaba hundiendo. Jimena, no puedes seguir así, así, esperando, tragándote todo, fingiendo que estás bien, cuando claramente no lo estás. ¿Estoy bien? No lo estás, y está bien no estarlo. Lo que no está bien es que sigas fingiendo, pero fingir era más fácil que enfrentar la verdad, y la verdad era demasiado dolorosa. 2 semanas antes de la boda, decidí que necesitaba comprar algo para ponerme. No podía llegar a la boda de mi hijo con cualquier cosa. Tenía que verme bien, presentable. Fui a un centro comercial. Entré a varias tiendas. Probé vestidos, blusas, faldas. Nada me gustaba. O mejor dicho, nada me hacía sentir como quería sentirme. Quería sentirme importante, valorada, como la madre del novio. Pero cada vestido que me probaba me hacía sentir invisible. Finalmente compré un vestido azul marino, elegante pero no llamativo, apropiado para una boda, apropiado para una invitada más. También compré zapatos nuevos y fui al salón de belleza del barrio para que me arreglaran el cabello. ¿Ocasión especial?, preguntó la estilista. La boda de mi hijo. ¡Qué emoción! ¿Primer hijo? El único. ¡Ay, qué bonito! Seguro está muy feliz de compartir este día con usted. Sonreí. Seguro. Mentira. Todo era mentira. Pero era más fácil mentirle a extraños que admitir la verdad. El día antes de la boda tomé el autobús a la Ciudad de México. Otras 12 horas de viaje, pero esta vez no iba emocionada. No iba imaginando momentos hermosos. Iba con un nudo en el estómago, con miedo, con la certeza de que algo iba a salir mal. Llegué temprano por la mañana. Héctor me había dado la dirección de un hotel cerca del lugar de la boda. Nada lujoso. Una habitación simple en un hotel de 3 estrellas. Me registré, subí a la habitación, dejé mi maleta, me senté en la cama y me permití llorar por unos minutos. Solo unos minutos, porque tenía que recomponerme, tenía que estar lista, tenía que ser fuerte. La boda era a las 4 de la tarde en un jardín al sur de la ciudad. Llegué a las 3. No quería llegar tarde, pero tampoco quería ser la primera. Cuando llegué, ya había gente, meseros acomodando las últimas cosas, músicos preparando sus instrumentos, flores por todos lados. Era hermoso, simple pero elegante. Y yo estaba ahí, parada en la entrada, sintiéndome completamente fuera de lugar. Vi a Valeria a lo lejos. Estaba con un grupo de mujeres, todas riendo, todas hermosas, todas vestidas de manera impecable. Respiré hondo y me acerqué. ¿Valeria? Se volteó. Me miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron un segundo más de lo necesario en mis zapatos, en mi vestido, en mi cabello, y en ese segundo supe exactamente lo que estaba pensando. Esta mujer no encaja aquí, pero sonrió. Una sonrisa perfecta, practicada. Tú debes ser Jimena, la mamá de Héctor. Sí, mucho gusto, Valeria. Por fin te conozco. Me acerqué para darle un abrazo. Ella lo aceptó, pero fue mecánico, sin calor, como abrazar a alguien que te obligaron a abrazar. Se separó rápido. Qué gusto conocerte. Héctor me ha hablado mucho de ti. ¿Lo había hecho? Lo dudaba. Igualmente. Estás hermosa. Gracias. Silencio incómodo. Bueno, disculpa. Tengo que seguir atendiendo a los invitados. Ya sabes cómo es esto. Y se fue. Sin más. Sin preguntarme cómo estaba. Sin preguntarme del viaje. Sin presentarme a las mujeres con las que estaba. Solo se fue. Me quedé ahí parada, en medio de ese jardín hermoso, rodeada de extraños, sintiéndome más sola que nunca. Busqué a Héctor con la mirada. Lo encontré cerca del altar,
hablando con unos hombres en traje. Se veía nervioso pero feliz. Me acerqué. Héctor se volteó. Mamá, llegaste. Me abrazó. Fue un abrazo rápido, como los que das cuando hay gente viendo. Claro que llegué, hijo. No me lo perdería por nada. Me da gusto. Oye, gracias por venir. Como si tuviera opción de no venir. ¿Cómo te sientes? Nervioso, emocionado, todo junto. Es normal. Sí, uno de los hombres lo llamó. Perdona, mamá. Tengo que seguir con esto. ¿Hablamos después, sí? Claro, hijo. Y se fue también. Me quedé ahí, sola, otra vez. Busqué mi lugar en las sillas. Había tarjetas con nombres. Busqué la mía. Tercera fila. No la primera. No junto a la familia inmediata. La tercera. Me senté. Miré alrededor. La primera fila estaba reservada para los papás de Valeria. La segunda para los abuelos y tíos. Yo, la madre del novio, estaba en la tercera fila, entre primos lejanos y amigos de la familia, como si fuera un afterthought, un pensamiento tardío. Alguien que no era tan importante. Tragué saliva. Traté de no llorar. No importa, me dije. Lo que importa es que Héctor sea feliz. Pero sí importaba. Claro que importaba. La ceremonia comenzó. Fue hermosa. Héctor se veía tan feliz. Valeria se veía radiante. Cuando intercambiaron votos, lloré. Pero no eran lágrimas solo de alegría. Eran lágrimas de duelo. Porque algo me decía que estaba perdiendo a mi hijo. No a una nueva vida. Lo estaba perdiendo a mí. Después de la boda, todo se volvió silencio. No el tipo de silencio pacífico que te reconforta, sino el tipo de silencio ensordecedor que te recuerda constantemente lo que has perdido. Héctor me llamó una vez, después de regresar de su luna de miel. Una semana en Cancún que vi documentada completamente en las redes sociales de Valeria. Fotos en la playa, en restaurantes elegantes, brindando con copas de champán, sonriendo, besándose, felices. Yo le di like a cada foto. Comenté cosas como «qué hermosos» o «disfruten mucho». Valeria nunca respondió mis comentarios, ni uno solo. Cuando Héctor finalmente llamó, sonaba relajado, contento. «Hola, mami. ¿Cómo has estado?» «Bien, hijo. ¿Qué tal la luna de miel?» «Increíble. Cancún es hermoso. Deberías ir algún día». «Quizás». «¿Con qué dinero?», quise decir, pero no lo dije. «¿Y tú qué has hecho?» «Lo de siempre. Trabajar. La casa. Nada especial». «Qué bien». Silencio. «Bueno, mami. Solo llamaba para saludarte. Estamos organizando el departamento. Valeria trajo muchas cosas y tenemos que acomodar todo». «Claro, hijo. No te preocupes. Te llamo pronto, ¿sí? Cuando puedas. Cuídate. Tú también». Y colgó. 5 minutos. La conversación duró 5 minutos. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo ese vacío en mi pecho se hacía más grande. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Héctor me llamaba cada 2 o 3 semanas. Conversaciones breves, superficiales, siempre con prisa. «¿Cómo estás, mami?» «Bien, hijo. ¿Y tú? ¿Cómo va todo con Valeria?» «Bien, bien. Todo tranquilo. Me da gusto. Oye, ¿cuándo vienen a visitarme? Hace tanto que no los veo». «Pronto, mami. Pronto. Pronto». Esa palabra se volvió una promesa vacía, un placebo que me daba para mantenerme callada. Pero pronto nunca llegaba. Traté de llenar mis días. Rosa y yo nos inscribimos a clases de tejido en la Casa de Cultura del barrio. Aprendí a hacer bufandas, gorros, mantitas para bebé. «¿Para quién son esas mantitas?», me preguntó Rosa un día. «Para cuando tenga nietos», respondí sin pensar. Rosa me miró, pero no dijo nada. Ambas sabíamos que eso estaba muy lejos de suceder. O eso creía yo. Fue en una de esas llamadas quincenales cuando Héctor me dio la noticia. Era un martes por la noche. Yo estaba viendo televisión cuando sonó mi teléfono. Vi su nombre en la pantalla y mi corazón dio ese salto que siempre daba cuando me llamaba. «¿Hijo?» «Hola, mami. ¿Cómo estás?» «Bien». «¿Todo bien por allá?» «Sí, muy bien. De hecho, tengo una noticia». Algo en su tono me alertó. Sonaba emocionado, nervioso, como cuando era niño y tenía algo importante que decirme. «¿Qué pasa?» «Valeria está embarazada». El mundo se detuvo. Todo el ruido de fondo desapareció. La televisión, el zumbido del refrigerador, el tráfico en la calle, todo se silenció. «Mami, ¿estás ahí?» «Sí, perdón. ¿Qué dijiste?» «Que Valeria está embarazada. Vamos a tener un bebé». Sentí cómo las lágrimas me subían, cómo mi corazón se expandía tanto que dolía. «Hijo, no sabes cuánto me alegra». Y era verdad. Estaba genuinamente feliz. Iba a ser abuela. Después de tantos años cuidando a Héctor, después de todos los sacrificios, después de todo el dolor, iba a tener un nieto. ¿De cuánto está?
de 3 meses, 3 meses, y apenas me estaba diciendo, ¿por qué no me dijiste antes? Queríamos esperar, ya sabes, por si acaso. Los primeros 3 meses son los más delicados, entiendo, pero no entendía por qué le había dicho a otra gente antes que a mí, porque estaba segura de que no era la primera en saberlo. ¿Y cómo está Valeria? ¿Cómo se siente? Cansada, pero bien. Ha tenido algunas náuseas, pero nada grave. Está emocionada. Me imagino. ¿Ya saben qué es? Todavía no. Nos van a decir en la próxima cita. ¡Qué emoción, hijo! Sí, mami. Estoy muy feliz. Asustado también, pero feliz. Por primera vez en meses, escuché calidez genuina en su voz. Escuché al hijo que conocía, al niño que me buscaba cuando tenía miedo, al joven que compartía sus sueños conmigo. Vas a ser un padre maravilloso, hijo. Eso espero. Lo sé. Silencio cómodo. De esos que hacía mucho no teníamos. Oye, mami. ¿Sí? Gracias. Por todo. Por siempre estar ahí. Sentí como las lágrimas finalmente se desbordaban. Siempre, hijo. Siempre voy a estar aquí para ti. Lo sé. Hablamos un poco más. Me contó de los planes que tenían, del cuarto del bebé que empezarían a preparar, de los nombres que estaban considerando. Cuando colgamos, me quedé sentada en mi sillón, llorando, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, de esperanza, de pensar que quizás, solo quizás, las cosas estaban cambiando, que con la llegada de este bebé, Héctor me dejaría ser parte de su vida de nuevo, que podría ser la abuela que siempre había soñado ser. ¡Qué ingenua fui! Los días siguientes fueron los más felices que había tenido en meses. Le conté a Rosa, a mis compañeras de trabajo, a las señoras del grupo de tejido. Voy a ser abuela. Todo el mundo me felicitaba, me abrazaba, compartía mi alegría. Empecé a tejer. Una mantita celeste por si era niño, una rosa por si era niña. Después decidí hacer una amarilla para estar segura. Cada puntada era una oración. Un pensamiento de amor para ese bebé que todavía no conocía, pero que ya amaba con todo mi corazón. Llamé a Héctor unos días después. Hijo, te estoy tejiendo una mantita para el bebé. Qué lindo, mami, gracias. ¿Puedo hacerle algo más? ¿Gorros? ¿Zapatitos? Seguro, mami, lo que quieras. ¿Y Valeria? ¿Puedo hablar con ella? Felicitarla. Preguntarle qué necesita. Hubo una pausa. Está descansando ahorita, pero le digo que te llame. ¿Me prometes? Te prometo. Pero Valeria nunca llamó. Le mandé un mensaje por Facebook. Valeria, felicidades por el embarazo. Estoy tan emocionada de ser abuela. Si necesitas algo, lo que sea, aquí estoy. Un abrazo grande. Lo leyó. Vi las 2 palomitas azules, pero no respondió. Le mandé otro mensaje una semana después. Hola Valeria, ¿cómo te sientes? Espero que estés bien. Te mando un abrazo. Leyó. No respondió. Intenté no tomarlo personal. Me dije que estaba ocupada, que el embarazo la tenía cansada, que probablemente ni siquiera se daba cuenta de que no me respondía. Pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Llamé a Héctor de nuevo. Hijo, le mandé unos mensajes a Valeria, pero no me ha respondido. ¿Está bien? Sí, mami. Está bien, solo que está muy cansada. Ya sabes cómo es el embarazo. ¿Le puedes decir que me llame? Aunque sea 5 minutos, me gustaría platicar con ella. Otro silencio incómodo. Mami, Valeria no es muy de hablar por teléfono. Prefiere los mensajes, pero no me responde los mensajes. Dale tiempo. Está muy sensible ahorita con lo del embarazo. Siempre había una excusa. Siempre había una razón por la cual no podía acercarme. Los meses pasaron. Seguía el embarazo de Valeria a través de Facebook. Subía fotos de su pancita, de la ropa que compraban, del cuarto del bebé que estaban decorando. Era un niño. Se iban a llamar Mateo. Mateo. Mi nieto se llamaría Mateo. Comenté en cada publicación. ¡Qué hermoso! Ya quiero conocer a mi Mateo. Los amo. Valeria nunca respondió, ni una vez. Pero sí respondía a los comentarios de otras personas, de sus amigas, de su familia. Solo ignoraba los míos. Traté de no darle demasiada importancia. Me dije que eran imaginaciones mías, que estaba siendo paranoica. Pero era difícil ignorar lo obvio. Le mandé un paquete por correo, la mantita que había tejido, un osito de peluche, una tarjeta. La tarjeta decía, para mi futuro nieto, no puedo esperar a conocerte. Ya te amo más de lo que las palabras pueden expresar, tu abuela Jimena. Pasaron 2 semanas antes de que recibiera un mensaje de Héctor. Mami, llegó tu paquete, gracias, la manta está bonita. Eso fue todo. No una foto de Valeria sosteniendo la mantita, no un mensaje de agradecimiento de ella, no nada, solo, la manta está bonita, como si fuera un objeto cualquiera, no algo que había hecho con mis propias manos, con amor, con esperanza. Llamé a Héctor. Hijo,
¿Le gustó la mantita a Valeria? Sí, mami. Ya te mandé mensaje. Lo sé, pero pensé que quizás ella me llamaría para agradecerme. Mami, ya te dije. Ella no es muy expresiva. ¿Ni siquiera un mensaje? Está muy cansada. El embarazo la tiene agotada. Siempre la misma excusa. ¿Y tú, hijo? ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso? Sí, muy nervioso, pero también emocionado. ¿Han ido a clases prenatales? Sí, Valeria y su mamá van juntas. Valeria y su mamá. No Valeria y yo. ¿Y tú vas con ellas? A veces, cuando puedo salir del trabajo. Qué bueno, hijo. Quería preguntarle por qué yo no estaba invitada. ¿Por qué la mamá de Valeria sí podía estar involucrada, pero yo no? Pero tenía miedo de sonar resentida, de sonar como el problema, así que me lo tragué, como me tragaba todo. Oye, hijo, quería preguntarte algo. Dime, cuando nazca Mateo, ¿puedo ir a conocerlo? Debería haber sido una pregunta ridícula, obvia. Por supuesto que una abuela puede ir a conocer a su nieto, pero algo en nuestro silencio me decía que nada era obvio con ellos. Claro, mami, por supuesto. ¿Cuándo? ¿El mismo día que nazca? Mejor esperemos a ver cómo va todo, ¿no? El parto puede ser complicado. Valeria va a necesitar tiempo para recuperarse. Entiendo, pero después sí, ¿verdad? ¿Puedo ir después? Sí, mami. Ya veremos cómo organizamos todo. Ya veremos. Otra promesa vaga. Otra forma de decir quizás sin decir no. Está bien, hijo. Oye, mami, te dejo. Valeria me está llamando. Claro, salúdala de mi parte. Lo haré. Cuídate. Colgó. Me quedé sentada en mi cocina, mirando las fotos que tenía pegadas en el refrigerador. Fotos viejas de Héctor, del día que nació, de su primer día de escuela, de su graduación, y pensé en cómo ese bebé en mis brazos se había convertido en un hombre que me mantenía a distancia, en cómo esa relación que había sido mi razón de vivir durante 32 años se estaba desmoronando sin que yo pudiera hacer nada para detenerla. Rosa vino a visitarme esa tarde. ¿Cómo vas con Héctor? Bien. Valeria está embarazada. Eso es maravilloso. ¿Cuándo nace? En 3 meses. ¿Ya planeaste cuándo vas a ir? Me quedé en silencio. Jimena, ¿te invitaron? Héctor dice que sí, que después del parto. ¿Después? ¿No el mismo día? Dice que Valeria va a necesitar tiempo. Rosa me miró con esos ojos que lo veían todo. Jimena, ¿qué está pasando realmente? Y fue ahí, sentada en mi cocina con mi mejor amiga, cuando finalmente lo dije en voz alta. Creo que Valeria no me quiere cerca. ¿Por qué piensas eso? Porque ignora mis mensajes, porque no me agradece las cosas que le mando, porque Héctor siempre tiene una excusa para que no hable con ella, porque la mamá de Valeria está involucrada en todo pero yo no. Las lágrimas empezaron a caer, porque siento que me están alejando de mi propio nieto antes de que nazca. Rosa me abrazó. Ay, Jimena. No sé qué hacer, Rosa. He intentado todo. He sido paciente, he dado espacio, he tratado de no presionar, pero nada funciona. ¿Has hablado de esto con Héctor? No puedo. Si lo hago, voy a parecer la suegra problemática, la abuela intensa, y entonces sí que me van a alejar completamente. Pero no puedes quedarte callada para siempre. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que exija? ¿Que reclame? Ya perdí a mi hijo. No puedo arriesgarme a perder a mi nieto también. Rosa suspiró. No has perdido a tu hijo, pero ambas sabíamos que sí, o al menos había perdido al hijo que conocía, ese hijo que me llamaba todos los días, que me incluía en su vida, que me hacía sentir importante. Ese hijo ya no existía, y el hombre en el que se había convertido me veía como una obligación, como algo que tenía que gestionar, como un problema que resolver. 2 semanas antes de que naciera Mateo, me armé de valor y llamé a Héctor. Hijo, necesito hablar contigo. Dime, mami, quiero estar ahí cuando nazca Mateo. Silencio. Mami, ya hablamos de esto. No, no hablamos. Tú me dijiste que ya veríamos, pero necesito saber. Necesito planear. Necesito comprar mi boleto. Es que no sé si sea buena idea, mami. Sentí como el piso se abría bajo mis pies. ¿Qué? Valeria está muy nerviosa, muy ansiosa. Los doctores dicen que necesita estar tranquila. ¿Y yo no la voy a dejar tranquila? No es eso. Es solo que tener mucha gente alrededor la estresa. ¿Mucha gente? Soy tu madre. Soy la abuela. Lo sé, mami, pero... ¿Pero qué, Héctor? Escuché voces de fondo. Valeria diciendo algo que no alcancé a escuchar. Mami, mejor hablamos después, ¿sí? No, Héctor, por favor, solo dime la verdad. ¿Valeria no quiere que vaya? Silencio largo, demasiado largo. Ella piensa que sería mejor esperar unos días, que nos den tiempo de acomodarnos, de adaptarnos. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que tengo que apoyar a mi esposa. Ella es la que va a parir. Ella es la que va a estar vulnerable.
Yo no voy a hacerle daño, Héctor. No dije que fueras a hacerle daño. Entonces, ¿por qué no puedo ir? Porque necesita espacio, mami. ¿Por qué no lo puedes entender? Su tono se volvió defensivo, frustrado. Lo entiendo, hijo. Lo que no entiendo es por qué la mamá de Valeria sí puede estar ahí, pero yo no. Porque es su mamá, y yo soy la tuya. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque lo es, mami. Ya no sigas. Héctor, mami, por favor, no compliques las cosas. Ya tengo suficiente estrés. Valeria está a punto de dar a luz. Tengo mucho trabajo. Estoy tratando de mantener todo bajo control. ¿Puedes por una vez no hacer esto más difícil? Sus palabras me golpearon como una cachetada. ¿Hacer qué más difícil? ¿Querer conocer a mi nieto? Sí, eso, porque ahora no es buen momento. ¿Y cuándo va a ser buen momento? Cuando yo te diga. Silencio. Un silencio frío, duro, lleno de todo lo que no estábamos diciendo. Entiendo, dije finalmente. ¿De verdad? Sí, hijo, entiendo perfectamente. Gracias, mami. Sabía que lo ibas a entender, pero no entendía nada. Solo entendía que me estaban dejando fuera, que después de todos los sacrificios, después de todo el amor, después de todo lo que había dado, no era lo suficientemente importante para estar presente en uno de los momentos más importantes de la vida de mi hijo. Te aviso cuando nazca, ¿sí? Como quieras. Mami, no te pongas así. No me estoy poniendo de ninguna manera, Héctor. Solo estoy respetando lo que tú y Valeria quieren. Gracias. De nada. Te quiero, mami. ¿Me quería? Ya no estaba segura de qué significaba eso. Y yo a ti, hijo. Colgué antes de empezar a llorar. Me senté en mi sillón y lloré como no había llorado en meses. Lloré por ese nieto que estaba a punto de nacer y que quizás no conocería por semanas, o meses, o nunca. Lloré por ese hijo que me había elegido afuera. Lloré por esa relación que se estaba muriendo sin que yo pudiera salvarla. Y lloré por mí, por la mujer que había dado todo y ahora no tenía nada. El día que nació mi nieto fue uno de los días más extraños de mi vida. Una mezcla de alegría absoluta y dolor profundo que no sabía que podían coexistir en el mismo momento. No recibí ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna notificación. Me enteré por Facebook. Era un jueves por la tarde. Yo estaba en el trabajo, limpiando el último consultorio del día, cuando mi teléfono vibró. Una notificación de Facebook. Normalmente las ignoraba hasta llegar a casa, pero algo me hizo revisar. Era una publicación de Valeria. La foto mostraba un bebé recién nacido, envuelto en una manta azul del hospital. Pequeño, perfecto, con los ojos cerrados y los puñitos apretados contra su carita, la piel todavía rojiza, el gorrito blanco cubriéndole la cabeza. La descripción decía: llegó el amor de nuestras vidas. Bienvenido, Mateo Baeza Torres, 3.2 kg, 50 cm. Mamá y bebé sanos y felices. Me quedé congelada en medio del consultorio, con el trapeador todavía en las manos, mirando esa foto en la pantalla de mi teléfono. Mi nieto había nacido, y yo me estaba enterando por una red social, como cualquier extraña, como cualquier conocida lejana, como si no fuera la abuela. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. Me senté en el piso del consultorio, todavía con los guantes de limpieza puestos, y lloré. Una de mis compañeras entró y me encontró así. «¿Ximena? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» No podía hablar. Solo le mostré el teléfono. Nació mi nieto. «Pero eso es maravilloso. ¿Por qué lloras?» Me enteré por Facebook. La expresión de mi compañera cambió. Entendió inmediatamente. «Ay, Ximena». Me ayudó a levantarme. Me quitó los guantes, me llevó al baño para que me lavara la cara. «Ve a tu casa, yo termino aquí. Pero todavía falta. No importa, ve, llama a tu hijo». Tomé mis cosas y salí de la clínica. El camino a casa lo hice en automático. No recuerdo haber tomado el autobús. No recuerdo haber caminado las 3 cuadras desde la parada hasta mi puerta. Solo recuerdo que de repente estaba sentada en mi cocina, mirando esa foto en mi teléfono, ampliándola para ver mejor la carita de mi nieto. Tenía la nariz de Héctor, la frente ancha, las manos que ya se parecían a las de mi hijo cuando era bebé. Era hermoso, perfecto, y yo no había estado ahí. Amplié más la foto. Traté de memorizar cada detalle, la forma de sus labios, sus mejillas redondas, la manera en que sus deditos se curvaban. Los comentarios en la publicación ya eran cientos. «Felicidades, qué hermoso bebé, bienvenido a la familia, bendiciones, ya quiero conocerlo». Yo no había comentado, no sabía qué decir. No sabía si tenía derecho a comentar, como si acabara de enterarme naturalmente, cuando la realidad era que me habían dejado fuera del momento más importante.
Bajé por los comentarios. Vi que la mamá de Valeria había escrito: «Mi nieto hermoso, eres el amor de mi vida. Bienvenido, mi cielo». Su mamá ya lo había conocido, obviamente. Probablemente había estado en el hospital, en la sala de parto, sosteniendo la mano de Valeria, siendo la primera en cargar a Mateo. Todas las cosas que yo había soñado hacer. Seguí bajando. Amigos de Héctor y Valeria felicitándolos, compañeros de trabajo, primos, tíos, todos sabiendo, todos celebrando. Y yo, la abuela paterna, enterándome por las redes sociales. Esperé 1 hora, 2, 3. Revisaba mi teléfono cada 2 minutos, esperando que Héctor me llamara, que me mandara un mensaje, que me dijera: «Mami, nació Mateo». Pero mi teléfono permanecía en silencio. A las 8 de la noche, cuando ya no pude más, marqué yo. Sonó 6 veces antes de que contestara. «Mami». Su voz sonaba cansada pero feliz. «Hijo, vi la foto. Felicidades». Silencio breve. «Ah, sí, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo está Valeria?» «Bien, cansada pero bien. Fue un parto largo pero todo salió perfecto». «Me da tanto gusto, hijo. Mateo es hermoso». «Gracias, mami». Más silencio incómodo. No preguntó si había visto la publicación. No se disculpó por no llamarme. No mencionó nada sobre el hecho de que yo, su madre, me había enterado del nacimiento de mi nieto por las redes sociales. Nada. «Héctor, ¿sí? ¿Por qué no me llamaste?» Escuché cómo respiraba hondo. «Perdón, mami. Es que todo fue muy rápido». Valeria entró en trabajo de parto a las 5 de la mañana. Fuimos al hospital corriendo. Nació a las 2 de la tarde. Y después estuvimos ocupados con los doctores, con el papeleo, con acomodar a Valeria en la habitación. «Pero tuviste tiempo de publicar en Facebook». Eso lo hizo Valeria. «Valeria tuvo tiempo de publicar, pero tú no tuviste tiempo de llamar a tu madre». Mi voz salió más filosa de lo que pretendía. «Mami, por favor, no empieces». «No estoy empezando nada, solo estoy tratando de entender por qué me enteré del nacimiento de mi nieto por una publicación de Facebook. Ya te dije, todo fue muy rápido». «¿Tan rápido que en 12 horas no pudiste mandarme un mensaje? ¿Un texto de 2 palabras? ¿Nació Mateo?» Estaba cansado, mami, pero no demasiado cansado para avisarle a todo Facebook. «¿Por qué estás haciendo un drama de esto?» Sus palabras me golpearon. «¿Un drama? Héctor, soy tu madre. Soy la abuela de Mateo. No soy una seguidora de Facebook. No soy una conocida lejana. Merezco más que enterarme por una red social. Tienes razón. Lo siento, ¿ok? Lo siento. Debí llamarte, pero ya pasó. Ya te enteraste. Mateo está bien. Todos estamos bien». Su disculpa sonaba automática, vacía. «¿Puedo ir a conocerlo?» Las palabras salieron desesperadas, necesitadas. «Mami, ya hablamos de esto». «No, Héctor, no hablamos. Tú me dijiste que esperara, pero ya nació. Ya no hay razón para esperar. Valeria acaba de parir. Necesita descansar. No voy a molestarla. Solo quiero ver a mi nieto. 5 minutos, solo eso. No es buen momento. ¿Cuándo va a ser buen momento?» «No lo sé, mami. Dame unos días». «¿Unos días? Héctor, es mi nieto. Y es mi hijo. Y necesito que respetes lo que te estoy pidiendo». Su tono se volvió firme, final. «¿Y lo que yo necesito no importa?» «Claro que importa. Pero no puedes venir ahorita». «¿Por qué no?» «Porque Valeria no quiere visitas». Ahí estaba. Finalmente lo había dicho. ¿Ni siquiera de su suegra? Ella solo quiere familia cercana. Soy familia cercana. Su familia, sus papás, su hermana. ¿Y yo no soy familia? Mami, ya basta. No voy a discutir esto contigo. Dame tiempo y te aviso cuándo puedes venir. Las lágrimas me quemaban, pero no las dejé salir. No iba a llorar al teléfono. «Está bien, Héctor. Gracias por entender». Pero no entendía nada. «Cuídense». «Tú también, mami». Colgó. Me quedé sentada en mi cocina, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo cómo todo se desmoronaba. Durante las siguientes 2 semanas, seguí la vida de mi nieto a través de Facebook. Valeria publicaba fotos todos los días. Mateo durmiendo. Mateo bostezando. Mateo con sus manitas agarrando el dedo de alguien. Mateo en su cuna. Mateo siendo amamantado. Foto artística, por supuesto, nada explícito. Y en varias fotos aparecía ella, la otra abuela, la mamá de Valeria. En una foto estaba cargando a Mateo, mirándolo con adoración, sonriendo de oreja a oreja. La descripción decía: «Con la abuela más amorosa del mundo. Gracias, mami, por estar aquí desde el primer día. No podría hacer esto sin ti». Me quedé mirando esa foto durante horas. La otra abuela sosteniendo a mi nieto, siendo parte de su vida, siendo reconocida, siendo amada. Y yo aquí, a cientos de kilómetros de distancia, viendo todo a través de una pantalla, invisible, irrelevante, olvidada.
Comenté en algunas publicaciones al principio. ¡Qué hermoso mi Mateo! Te amo, mi nieto. Bendiciones para ustedes. Valeria nunca respondió mis comentarios, pero respondía a los de otros. Después de unos días, dejé de comentar. ¿Para qué? Era obvio que mi presencia, incluso virtual, no era bienvenida. Rosa venía a visitarme casi todos los días. Me encontraba sentada en mi cocina, mirando mi teléfono, viendo fotos de un bebé al que no me dejaban conocer. Jimena, esto no está bien, lo sé. ¿Has hablado con Héctor? Me dice que tenga paciencia, que pronto podré ir. Ya pasaron 2 semanas. Lo sé. ¿Y vas a seguir esperando? ¿Qué más puedo hacer, Rosa? Puedes exigir, puedes poner límites, puedes decirle a tu hijo que esto no se vale. Y si lo hago, me van a alejar completamente. Ya te alejaron, Jimena. ¿Qué más pueden quitarte? Tenía razón, pero todavía tenía miedo de perder lo poco que me quedaba. En la 3ª semana, decidí intentar una vez más. Le mandé un mensaje a Héctor. Hijo, han pasado 3 semanas. Por favor, déjame ir a conocer a Mateo. Te prometo que no voy a molestar. Solo quiero verlo, cargarlo una vez. Eso es todo. Tardó 4 horas en responder. Déjame hablar con Valeria. 2 días después. Mami, puedes venir este fin de semana, pero solo un día. Valeria todavía se está recuperando y no quiere visitas largas. Un día. Solo un día para conocer a mi nieto, pero era mejor que nada. Gracias, hijo. Ahí estaré. Compré el boleto de autobús inmediatamente. Para el viernes en la noche. Llegaría el sábado temprano. Empaqué una maleta pequeña, aunque solo iba a estar un día. Metí la ropa que me había comprado para la ocasión. Un pantalón de vestir, una blusa bonita, zapatos cómodos pero presentables. Quería verme bien. Quería que Valeria viera que yo no era un desastre, que era una mujer digna, presentable, que merecía respeto. También empaqué regalos, un outfit para Mateo, uno celeste con ositos bordados, una mantita nueva que había tejido, esta con su nombre bordado, Mateo. Y guardé en mi bolso de piel la foto vieja de Héctor, la de cuando tenía 5 años y me abrazaba en el parque. No sabía por qué la llevaba. Solo sabía que necesitaba tener algo de ese hijo que solía quererme cerca. El viernes en la noche tomé el autobús. Otras 12 horas de viaje. 12 horas mirando por la ventana oscura, imaginando cómo sería ese momento. Cargar a mi nieto por primera vez, verle la carita, oler su cabecita, sentir su peso en mis brazos. Había soñado con ese momento durante 9 meses y finalmente estaba a punto de suceder. Llegué a la Ciudad de México el sábado a las 8 de la mañana. Fui directo a un baño público a arreglarme. Me cambié de ropa, me peiné, me puse perfume. Me maquillé aunque mis manos temblaban. Héctor me había dicho que los alcanzara en el Hospital San Ángel. Valeria tenía una cita de control con el pediatra a las 9. Tomé un taxi. El tráfico estaba terrible, pero finalmente llegué a las 9:15. Los busqué en la sala de espera, y ahí estaban, Valeria sentada, con Mateo en sus brazos, envuelto en una cobija celeste, Héctor a su lado, revisando su teléfono. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Caminé hacia ellos despacio, como si me acercara a algo sagrado. Hijo, Héctor levantó la vista. Su expresión fue extraña, una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar. ¿Incomodidad? Mamá, llegaste. No se levantó a abrazarme, solo asintió. Sí, buenos días. Me acerqué a Valeria. Ella me miró de arriba a abajo rápidamente. Vi cómo sus ojos evaluaban mi ropa, mi cabello, mis zapatos, y vi el juicio en su mirada, pero sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Jimena, qué bueno que viniste. Gracias por dejarme venir. Las palabras sonaron más sumisas de lo que hubiera querido. Miré hacia abajo, hacia el bulto en sus brazos. Mateo, mi nieto. Es hermoso, susurré. Gracias. ¿Puedo cargarlo? Valeria apretó a Mateo contra su pecho. Es que está dormido. Si lo muevo, se despierta y luego llora mucho. Está bien, puedo esperar. Me senté en la silla junto a ellos. El silencio fue incómodo. Héctor seguía en su teléfono. Valeria miraba hacia el frente. Yo miraba a Mateo, tratando de ver su carita entre las cobijas. ¿Cómo te has sentido?, le pregunté a Valeria, tratando de hacer conversación. Bien, cansada pero bien. Es normal. Los primeros días son los más difíciles. Ajá. Más silencio. ¿Y cómo está comiendo? ¿Bien? ¿Está durmiendo? Más o menos. Sus respuestas eran cortantes, monosilábicas, dejando claro que no tenía interés en hablar conmigo. Pasaron 20 minutos que se sintieron como horas. Finalmente, Mateo se movió. Abrió los ojos. Comenzó a hacer ruiditos. Ahora sí, dije con esperanza en la voz. ¿Puedo cargarlo? Valeria lo apretó más contra ella.
Es que tiene hambre. Voy a amamantarlo. Se levantó y se fue al baño antes de que pudiera decir nada. Me quedé ahí, sentada junto a Héctor, sintiendo cómo la humillación me quemaba. Hijo, ¿sí? ¿Está todo bien? Sí, mami, todo bien. Pero no me miraba a los ojos. Valeria tardó 30 minutos en el baño. Cuando salió, llamaron su nombre para la consulta. Entró con Mateo. Héctor se levantó para acompañarla. Yo me quedé afuera, en la sala de espera, como una extraña. Esperé 45 minutos. Cuando finalmente salieron, Valeria cargaba a Mateo y hablaba con el doctor sobre la próxima cita. Héctor estaba a su lado, cargando el bolso del bebé. Ninguno volteó a verme. Los alcancé en el pasillo. ¿Cómo estuvo todo? Bien. Mateo está perfecto. Creciendo muy bien, dijo Héctor. ¡Qué bueno! Oye, hijo, ¿vamos a tu casa? Me gustaría pasar tiempo con ustedes, conocer dónde viven. Héctor y Valeria intercambiaron una mirada. La verdad, mami, Valeria está cansada. Pensábamos ir a comer algo rápido y luego descansar. ¿Puedo ir con ustedes a comer? Otra mirada entre ellos. Es que además mi familia viene en la tarde, dijo Valeria, hablándome directamente por primera vez. Va a estar la casa llena. No hay problema. Puedo conocerlos. No creo que sea buena idea. Va a ser mucha gente, mucho ruido. No va a ser cómodo para ti, cómodo para mí. Como si estuviera pensando en mi comodidad y no en el hecho de que simplemente no me querían ahí. Miré a Héctor, esperando que dijera algo, que me defendiera, que dijera, es mi mamá, puede quedarse. Pero no dijo nada, solo puso su mano en mi hombro y dijo, mami, por favor, no compliques las cosas, no compliques las cosas. Esas palabras de nuevo. Sentí cómo algo dentro de mí se quebraba. Está bien, dije, con una voz que no reconocí como mía. Entiendo. ¿De verdad? Preguntó Héctor, con alivio obvio en su rostro. Sí, gracias, mami. Sabía que lo ibas a entender. Fuimos a una cafetería cerca del hospital. Pedimos sándwiches que apenas toqué. La conversación fue forzada, superficial. Valeria amamantó a Mateo en la mesa, usando una cobija para cubrirse. Yo traté de no mirar, de darle privacidad, aunque lo único que quería era ver a mi nieto. A la hora, Héctor miró su reloj. Mami, ya es tarde. Mejor te llevamos a la terminal. Había viajado 12 horas, había estado con ellos 2 horas y me estaban mandando de regreso. ¿Tan pronto? Es que Valeria necesita descansar antes de que llegue su familia. Asentí. Pagamos la cuenta. Salimos de la cafetería. Héctor paró un taxi y fue ahí, en el asiento trasero de ese taxi camino a la terminal, cuando finalmente cargué a mi nieto por primera vez. 5 minutos, solo 5 minutos. Valeria me lo pasó con obvia reticencia, como si le estuviera entregando algo frágil que temía que rompiera. Lo recibí en mis brazos con manos temblorosas. Era tan pequeño, tan perfecto. Olía a bebé, a leche, a vida nueva. Tenía los ojos cerrados, sus pestañas largas descansando sobre sus mejillas regordetas, su boca haciendo movimientos de succión incluso dormido. Le toqué las manitas. Eran suaves, cálidas. Sus deditos se curvaron alrededor de mi dedo índice instintivamente. Mi nieto, mi Mateo. Las lágrimas me subieron, pero las contuve. No iba a llorar. No iba a darles la satisfacción de verme débil. Le besé la frente suavemente. Hola, mi amor, susurré. Soy tu abuela Jimena. Perdón por no haber estado aquí antes, pero te amo tanto. El taxi llegó a la terminal demasiado rápido. Valeria extendió los brazos. Ya llegamos. Miré a Mateo una última vez. Traté de memorizar todo. La forma de su nariz, el color de su piel, el peso de su cuerpecito en mis brazos. Y se lo devolví. Héctor bajó conmigo. Sacó mi maleta del taxi. Gracias por venir, mami. Claro, hijo. Me abrazó. Fue un abrazo rápido, incómodo. Cuídate en el camino. Sí. Te llamo pronto, cuando puedas. Se subió de nuevo al taxi. Antes de cerrar la puerta me miró. Mami, de verdad, gracias por entender. No respondí. El taxi arrancó. Lo vi alejarse. Vi cómo se hacía más y más pequeño hasta desaparecer en el tráfico. Me quedé ahí parada en la entrada de la terminal, con mi maleta a mis pies, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba a mi alrededor. 12 horas de ida, 2 horas de visita, 5 minutos con mi nieto, 12 horas de regreso. Y un dolor en el pecho que era físico, real, como si alguien me hubiera abierto el pecho y arrancado algo vital. Entré a la terminal, compré un agua que no tomé, me senté en una banca de plástico a esperar mi autobús, saqué mi teléfono, abrí Facebook. Valeria ya había publicado una foto. Era del desayuno en la cafetería. Héctor y ella sonriendo, Mateo dormido entre ellos. La descripción decía, mañana perfecta con mis amores.
Yo no aparecía en la foto. Era como si no hubiera estado ahí, como si mi presencia no hubiera importado, como si yo no existiera. Y fue en ese momento, sentada en esa terminal ruidosa y llena de gente, cuando finalmente lo entendí. No me querían en sus vidas. Valeria nunca me iba a aceptar, y Héctor había elegido. Me había elegido afuera. El autobús llegó. Me subí. Busqué mi asiento. Me senté junto a la ventana. Durante todo el viaje de regreso, no lloré. No miré por la ventana. Solo saqué esa foto vieja de Héctor, la de cuando tenía 5 años y me abrazaba en el parque. La miré durante horas y traté de recordar cuando todo había cambiado, cuando ese niño que me necesitaba se había convertido en un hombre que me veía como un problema, cuando su amor había sido reemplazado por obligación, cuando yo había dejado de importar. Llegué a Guadalajara al amanecer. El sol apenas empezaba a salir. Tomé un taxi a mi casa. Cuando entré, todo estaba exactamente como lo había dejado, silencioso, vacío. Dejé mi maleta en el piso, colgué mi bolso de piel en la puerta y me senté en mi mesa de cocina, la misma mesa donde Héctor y yo habíamos compartido tantas comidas, tantas conversaciones, tantos momentos. Me preparé un café aunque no tenía hambre, solo necesitaba hacer algo con las manos. Y fue ahí, sentada en esa cocina familiar, tomando café amargo, cuando mi vida cambió para siempre. Mi teléfono sonó. Número desconocido, Ciudad de México. Por un segundo, mi corazón saltó. Quizás era Héctor, quizás se había arrepentido, quizás iba a disculparse. Contesté. ¿Bueno, señora Jimena Baeza? No era la voz de mi hijo, era una voz de mujer, profesional, fría. Sí, soy yo. Buenos días, señora. Llamo del Hospital San Ángel, Departamento de Facturación y Cobranza. Se me heló la sangre. ¿Sí? Tenemos un pendiente en la cuenta del parto de la señora Valeria Torres de Baeza, su nuera. Cerré los ojos. El seguro médico cubrió la mayor parte de los gastos, pero quedó un saldo pendiente de 10,000 pesos por concepto de habitación privada, medicamentos especiales y algunos procedimientos adicionales que se realizaron durante el parto. 10,000 pesos. Su hijo, el señor Héctor Baeza, nos proporcionó su número como contacto de emergencia para cuestiones de pago. Contacto de emergencia. Para cuestiones de pago. No me había llamado en 3 semanas. No me había dejado estar presente cuando nació mi nieto. Me había dado 2 horas de visita, 5 minutos cargando a Mateo, pero había dado mi número al hospital para que yo pagara sus deudas. Señora Baeza, ¿me escucha? Mi corazón latía despacio, muy despacio. Pensé en todo. En los años limpiando pisos de madrugada para pagar su universidad. En las noches sin dormir cuando estaba enfermo. En el negocio que vendí para que pudiera estudiar, en cada sacrificio, en cada lágrima, en cada momento en que puse su bienestar antes que el mío. Pensé en cómo me había tratado, en cómo me había alejado, en cómo me había humillado una y otra vez. Y pensé en esta última humillación, darle mi número al hospital, como si fuera un cajero automático, como si mi único valor fuera financiero. Señora, ¿puede hacer el depósito esta semana? Respiré hondo. Muy hondo, y sentí cómo algo dentro de mí se rompía finalmente, no hacia el dolor, hacia la claridad, hacia la liberación. Señora, necesitamos una respuesta. Si no podemos resolver esto pronto, tendremos que iniciar un proceso legal que podría afectar el historial crediticio de su hijo. Mi voz salió tranquila cuando hablé, más tranquila de lo que me sentía, pero firme, clara, final. No tengo familia ahí. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Perdón? Que no tengo familia en la Ciudad de México. Pero señora, aquí en nuestros registros dice claramente que usted es la madre del paciente Héctor Baeza y que hay un error en sus registros. Señora, no puede haber un error. Su hijo personalmente nos dio su información como contacto. Mi hijo, interrumpí con una voz que no reconocía como mía. Está equivocado. Yo no tengo ningún hijo llamado Héctor Baeza. No tengo familia en la Ciudad de México. No tengo ninguna relación con la cuenta que están cobrando. Pero señora, buen día. Y colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mis manos temblaban violentamente. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en mis oídos. Pero por primera vez en años sentí algo que había olvidado que existía. Sentí poder. Sentí control. Sentí que había recuperado algo de mí misma. Porque por primera vez en mi vida le había dicho no a mi hijo. Y el cielo no se cayó. El mundo no se acabó. Yo seguía aquí, respirando, existiendo, eligiéndome. Pasaron 3 días antes de que Héctor reaccionara.
3 días de silencio absoluto, durante los cuales mi teléfono no sonó ni una vez. Yo tampoco lo encendí después de esa llamada del hospital. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, apagado, como un recordatorio de la decisión que había tomado. Rosa vino a visitarme el segundo día. ¿Hablaste con Héctor? No. ¿Va a llamar? Probablemente. Cuando el hospital le diga que no voy a pagar. ¿Y qué vas a hacer cuando llame? No lo sé, pero sí lo sabía. Simplemente no quería decirlo en voz alta todavía. El tercer día, encendí mi teléfono. 27 llamadas perdidas, todas de Héctor. 15 mensajes de texto, escalando de urgencia a desesperación a rabia. Primer mensaje: mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. Llámame, por favor. Tercer mensaje: mamá, el hospital dice que no vas a pagar. ¿Qué está pasando? Llámame. Séptimo mensaje: mamá, esto es serio. Necesito que me llames ahora. Décimo mensaje: no puedo creer que hagas esto. Llámame. Mensaje final: Valeria tenía razón sobre ti. Siempre fuiste así. Egoísta. Egoísta. Leí esa palabra una y otra vez. La mujer que había trabajado doble turno durante años, la que vendió el negocio de su esposo muerto para pagar una universidad, la que limpió pisos oliendo a cloro para que su hijo tuviera un futuro mejor. Egoísta. También había 2 correos de voz. Los escuché. El primero era urgencia pura. Mamá, por favor, llámame. El hospital nos está presionando. Necesitamos ese dinero. No entiendo por qué les dijiste que no tienes familia aquí. ¿Qué significa eso? Llámame, por favor. El segundo era diferente, más frío. ¿Sabes qué, mamá? No importa. Ya encontraremos la forma de pagar. Pero quiero que sepas que esto dice mucho de ti. Después de todo lo que hemos pasado. Después de todo. No puedo creer que nos hagas esto en el momento en que más te necesitamos. Valeria tenía razón. Siempre has sido manipuladora. Siempre has querido controlarme con tu dinero. Pues ya no funciona. Ya no. Guardé el teléfono. No llamé de vuelta. Durante la siguiente semana, Héctor siguió llamando, menos frecuentemente, pero seguía. Yo no contesté ninguna llamada, hasta que llegó un correo electrónico. Asunto: necesitamos hablar. Lo abrí, lo leí despacio. Mamá, no entiendo qué está pasando. No entiendo por qué no contestas mis llamadas. No entiendo por qué le dijiste al hospital que no tienes familia aquí. ¿Sabes lo que eso nos hizo? Valeria lloró. Lloró porque se sintió humillada cuando el hospital la llamó para cobrarle directamente. Acabamos de tener un bebé. Estamos tratando de ajustarnos a esta nueva vida. Y tú nos haces esto. Papá siempre decía que la familia se apoya en los momentos difíciles, que uno cuenta con la familia. Yo siempre te apoyé cuando lo necesitaste. Cuando murió papá, estuve ahí. Cuando tenías problemas, te escuchaba. Cuando necesitabas algo, te ayudaba. Ahora que yo necesito ayuda, ¿así me respondes? No sé qué te hicimos para merecer esto. Valeria solo quería un poco de espacio después del parto. Es normal, cualquier mujer lo necesita. Y tú lo tomas como un ataque personal. El hospital nos está amenazando con procesos legales. Nos puede afectar el crédito. Todo porque tú decidiste hacerte la víctima y decir que no tienes familia. Espero que reconsideres. Espero que pienses en Mateo, en tu nieto, en que esto no es sobre ti o sobre mí. Es sobre él. Si no quieres apoyarnos, está bien. Pero al menos ten la decencia de decírmelo a la cara en lugar de ignorarme. Héctor. Leí el correo 3 veces. Cada palabra estaba diseñada para culparme, para hacerme sentir egoísta, mala, equivocada, y funcionó. Por unos minutos, funcionó. Pensé, tiene razón, está pasando por un momento difícil. Acaba de ser padre, necesita ayuda. Pensé, quizás fui muy dura, quizás exageré. Pensé, debería llamarlo, disculparme, arreglar esto. Pero entonces releí una parte. Yo siempre te apoyé cuando lo necesitaste. ¿Cuándo? ¿Cuándo me había apoyado? Cuando murió su padre. Yo fui quien lo consoló. Yo fui quien sostuvo esta familia. Yo fui quien vendió el negocio y trabajó hasta el cansancio para que él pudiera seguir estudiando. ¿Dónde estaba su apoyo en los últimos 2 años? Cuando me sentía sola, cuando lo extrañaba, cuando solo necesitaba escuchar su voz. ¿Dónde estuvo cuando me alejaron del nacimiento de mi nieto? ¿Dónde estuvo cuando me dieron 2 horas de visita después de 12 horas de viaje? ¿Dónde estuvo cuando Valeria me trató como una extraña? No hubo apoyo, solo excusas. Y ahora, cuando finalmente puse un límite, yo era la mala. Le respondí el correo. Escribí y borré el mensaje 100 veces. Quería gritarle, explicarle, hacerle ver cuánto daño me había hecho. Pero al final escribí esto. Héctor, tienes razón en una cosa. Tu padre siempre decía que la familia se apoya, pero también decía que la familia se respeta,
que la familia se cuida, que la familia no se aleja cuando más se necesita. Durante meses te pedí estar cerca, te pedí conocer a mi nieto, te pedí ser parte de tu vida, y tú me dijiste que era invasiva, que era un problema, que necesitabas paz en tu casa. Viajé 12 horas para conocer a Mateo, me diste 2 horas. Me dejaste cargar los 5 minutos, y luego me mandaste de regreso como si fuera una molestia. Nunca me llamaste cuando nació. Me enteré por Facebook. Nunca me incluiste en nada. Solo cuando necesitaste dinero. No voy a pagar esa cuenta, Héctor. No porque no te quiera. No porque no me importe Mateo. Sino porque no puedo seguir permitiendo que me trates como si solo importara cuando te conviene. Soy tu madre. Merezco respeto. Merezco estar presente. Merezco más que ser un contacto de emergencia para cobranzas. Espero que encuentren la forma de resolver su situación. De verdad lo espero. Pero no va a ser a costa de mi dignidad. Si algún día decides que quieres tener una relación real conmigo, una donde yo también importe, estaré aquí. Hasta entonces te deseo lo mejor. Mamá. Envié el correo antes de arrepentirme. Y luego apagué mi computadora. La respuesta llegó 2 horas después. No la leí hasta el día siguiente. No puedo creer que seas tan egoísta. Valeria tenía razón sobre ti desde el principio. Adiós. Eso fue todo. Ninguna reflexión, ningún intento de entender, ninguna disculpa. Solo, Valeria tenía razón. Y, adiós. Las semanas se convirtieron en meses. Héctor no volvió a llamar, no volvió a escribir. Yo tampoco lo busqué. Al principio fue difícil. Había días en que tomaba el teléfono y casi marcaba su número. Días en que me preguntaba si había hecho lo correcto, pero Rosa me mantenía firme. Jimena, tú no hiciste nada malo, pusiste un límite. Eso no te hace mala madre, te hace una mujer con dignidad, pero es mi hijo, y tú eres su madre, una madre que merece respeto. Poco a poco, aprendí a vivir con el silencio. Dejé de revisar Facebook, dejé de buscar actualizaciones sobre Mateo, dejé de torturarme viendo una vida de la que me habían excluido. Me enfoqué en mí. Retomé actividades que había abandonado, las clases de tejido, las caminatas matutinas, las tardes con Rosa. Empecé a leer de nuevo, libros que me gustaban, historias que me hacían olvidar por unas horas, y lentamente, muy lentamente, empecé a sentir algo parecido a la paz. No era felicidad, no todavía, pero era paz, y era suficiente. 6 meses después de la última vez que hablé con Héctor, Rosa me hizo una pregunta. ¿Te arrepientes? Pensé en ello. Realmente pensé. No, dije finalmente. No me arrepiento. ¿Por qué no? Porque por primera vez en mi vida me elegí a mí misma. Y eso vale más que cualquier relación donde tenga que mendigar amor. Rosa sonrió. Ahí está mi Jimena. Pero la vida tiene formas extrañas de sorprenderte. Justo cuando empezaba a sentir que podía respirar de nuevo, que podía vivir sin ese peso constante en el pecho, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Ciudad de México. Esta vez no dudé en contestar. Ya no tenía miedo. Bueno, señora Ximena Baeza. Sí. Buenas tardes. Habla Fernanda Ruiz. Soy trabajadora social del Hospital General de México. Hospital General, no San Ángel. ¿Sí? No se alarme, señora. Su nuera, Valeria Torres, fue ingresada de emergencia hace 2 días. Tuvo una crisis nerviosa severa. Está estable ahora, pero necesitamos contactar a algún familiar cercano que pueda hacerse cargo del bebé temporalmente. El mundo se detuvo. ¿El bebé? Sí, Mateo. Tiene 1 año y medio. Su hijo está con ella en el hospital, pero no puede cuidar al niño y estar presente para su esposa al mismo tiempo. Nos dio su contacto como segunda opción familiar. Segunda opción, ni siquiera la primera. ¿Mi hijo está ahí? Sí, señora. ¿Quiere que lo comunique? No. La palabra salió automáticamente. Entiendo. Señora, necesitamos urgentemente que alguien recoja al niño. Está en una guardería provisional del DIF, pero solo pueden tenerlo hasta mañana por la mañana. Después tendríamos que contactar a otras instancias. Cerré los ojos. 1 año y medio sin hablar con Héctor. 1 año y medio sin ver a mi nieto. 1 año y medio construyendo mi paz. Y ahora esto. Señora Baeza, ¿qué le pasó a Valeria? Según el reporte, fue un colapso por estrés acumulado, ansiedad severa, depresión posparto sin tratar, necesita reposo y tratamiento psiquiátrico. ¿Y mi hijo? Está con ella, pero la situación es complicada. Aparentemente perdió su empleo hace unos meses. Han tenido dificultades financieras. Están viviendo con los suegros, pero la situación es tensa. Todo se estaba derrumbando para ellos. Y yo era la última opción. Señora, necesito una respuesta. ¿Puede venir por el niño? Pensé en Mateo.
un niño de 1 año y medio que no tenía culpa de nada, que no había pedido nacer en medio de este caos. Pensé en Héctor, en cómo me había tratado, en cómo me había alejado, en cómo solo me buscaba cuando necesitaba algo. Pensé en mí, en el año que me había tomado recuperarme, en la paz que finalmente había encontrado, y tomé una decisión. Voy para allá, porque era mi nieto, y esta vez iba en mis propios términos. Tomé el autobús esa misma noche, 12 horas más de viaje, pero esta vez era diferente. No iba rogando, iba porque me necesitaban. Llegué al Hospital General al amanecer. Héctor estaba en la sala de espera. Se veía destruido, demacrado, con ojeras profundas, la ropa arrugada. Cuando me vio, se derrumbó. Mamá. Me abrazó y lloró como un niño. No dije nada, solo lo sostuve. Lo siento tanto. Tenías razón en todo. ¿Dónde está Mateo? En la guardería, a 2 cuadras. Vamos. En el camino me contó todo. Cómo perdió el trabajo en Monterrey. Cómo regresaron a vivir con los padres de Valeria. Cómo Valeria cayó en depresión. Cómo todo se fue al infierno. La traté mal, mamá. Te alejé. Te hice sentir invisible. Y ahora entiendo todo. Llegamos a la guardería. Mateo estaba jugando con un carrito. Cuando me vio, me miró curioso. Hola, Mateo. Soy tu abuela Jimena. Me acerqué despacio. Él me dio un abrazo pequeño, tímido. Y algo dentro de mí sanó un poco. Los siguientes meses cuidé a Mateo mientras Valeria se recuperaba y Héctor trabajaba en lo que pudo conseguir. Viví en su departamento pequeño, cocinaba, limpiaba, criaba a mi nieto. Valeria salió del hospital 2 semanas después. Cuando me vio, lloró. Perdóname, tenía tanto miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que me juzgaras como mi madre siempre me juzgó. Y te lastimé. Ya pasó. No pasó, pero quiero arreglarlo. Si me das la oportunidad. Le di la oportunidad. No fue fácil. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas, límites que puse y que respetaron. Pero lentamente construimos algo nuevo. No perfecto, pero real. Héctor aprendió que un matrimonio no se construye alejando a tu familia. Valeria aprendió que sus miedos casi destruyeron todo. Y yo aprendí que mi valor no dependía de cuánto me necesitaran, sino de cuánto me respetaran. La vida tiene formas extrañas de hacer justicia. Héctor, que me alejó pensando que construía un matrimonio perfecto, casi lo pierde todo. Perdió su trabajo, su casa, su orgullo, y en el proceso aprendió que alejar a quien te ama incondicionalmente solo te deja más solo. Valeria, que me vio como amenaza, colapsó bajo el peso de su propio orgullo. Descubrió que ser perfecta no era posible, que necesitaba ayuda, y que la ayuda que rechazó era la que más necesitaba. Y yo, que fui tratada como invisible, me convertí en quien los sostuvo cuando todo se derrumbó. No por venganza, por elección. Los siguientes años cambiaron todo. Héctor consiguió trabajo estable. Valeria continuó terapia. Yo visité más seguido, pero siempre respetando límites. Mateo creció sabiendo que tenía una abuela que lo amaba, pero que también se respetaba a sí misma. Un día, Valeria me dijo, mi mamá nunca fue cariñosa. Juré que nadie lastimaría a Mateo como ella me lastimó a mí, pero en el proceso te lastimé a ti. Gracias por no rendirte con nosotros. Héctor, en el aniversario de aquel día en el hospital, me llamó. Mamá, ese día que dijiste no tengo familia ahí, me destruyó, pero también me despertó. Fue lo mejor que pudiste hacer. La justicia no vino como venganza, vino como lecciones. La vida cobró sus deudas. Héctor aprendió que el respeto se construye, no se exige. Valeria aprendió que el orgullo destruye, y yo aprendí que soltar con dignidad es más poderoso que aferrarse sin ella. Han pasado 3 años. Mateo tiene 4 años y medio. Corre hacia mí gritando, «Abuela Jimena», cada vez que llego. Ya no mendigo abrazos, ya no soy segunda opción, soy la abuela, y es suficiente. Héctor y yo hablamos cada semana, conversaciones reales. Valeria y yo no somos mejores amigas, pero hay respeto. Y eso vale más que cualquier abrazo fingido. El mes pasado, en el festival del Kinder de Mateo, él me buscó con la mirada entre el público y sonrió. Corrió hacia mí después y dijo, «Te quiero, abuela». En ese momento, rodeada de otras familias, sentí que pertenecía. No porque rogué, sino porque me gané ese lugar. Esta mañana miré mi bolso de piel. Saqué la foto vieja de Héctor y una reciente. Nosotros 4 en el parque, sonriendo. Ambas cuentan mi historia. La de una mujer que lo dio todo, fue lastimada,
aprendió a soltar y finalmente encontró su lugar. Si estás escuchando esto, quiero que sepas, está bien poner límites, está bien decir no, está bien alejarte de quienes no te valoran, incluso si son familia, porque amar no significa aguantar todo, también significa respetarte. Durante años pensé que ser buena madre era estar siempre disponible, pero aprendí que también es enseñar con el ejemplo, que nadie, ni tu propio hijo, tiene derecho a tratarte como si no importaras. Algunos finales no son felices, son solo justos. Hoy, a mis 64 años, soy feliz. No porque todo sea perfecto, sino porque mi felicidad no depende de nadie más. Tengo a mi nieto, tengo a mi hijo, tengo una relación honesta, pero sobre todo, me tengo a mí misma. Y eso es lo más valioso. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.